Pues bienvenidos a esta jornada sobre responsabilidad ampliada del productor, todo el tema de la normativa de envases que llevamos un par de años dándole vueltas, pero que no acabamos tampoco de cogerle el tino a la hora de gestionar, de saber las obligaciones y muchas veces pues la aplicación práctica dentro de nuestro entorno empresarial. Presentaros a Gloria Lázaro, directora general de Repacar, a la cual agradezco muchísimo su presencia, y a Julio García, presidente de la Asociación de Gestores de Residuos de La Rioja, que va a intervenir haciendo una breve presentación, sobre todo para presentar a nuestra ponente. Y sin más, como siempre, agradeceros vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Gloria, por venir, y te cedo la palabra, Julio. Muy buenos días. Muchísimas gracias por asistir a esta nueva jornada de la Asociación de Gestores de Empresas Gestoras de Residuos de La Rioja, que realizamos conjuntamente con la FER y Repacar, que es la Asociación Española de Recicladores y Recuperadores de Papel y Cartón a nivel nacional, y también con el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la ADE. Quiero agradecer la participación en esta jornada de la directora general de Repacar, Gloria Lázaro, organización que desarrolla una labor excelente en nuestro país desde hace muchos años y que es la referencia nacional en materia de reciclaje. Gracias, Gloria. Gracias también a Pedro José Sáenz, responsable de asesorías de la FER y secretario de nuestra asociación en La Rioja, quien también está a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis realizar. El objetivo de esta sesión informativa es analizar las implicaciones del Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases y poder aclarar un tema muy importante, como es el de las responsabilidades y obligaciones que establece la responsabilidad ampliada del productor, tanto para productores de producto como poseedores del residuo y los correspondientes gestores. Por mi parte, nada más, cedo la palabra a Gloria Lázaro y posteriormente tendréis la oportunidad de realizar las consultas que deseéis. Muchas gracias. Sí, si me permitís, muy brevemente, Gloria, discúlpame, Sí. sobre todo la gente que estáis conectadas online, os rogaría que pudiéramos hacer las preguntas de forma ya posterior, digamos, a la exposición de Gloria, y os voy a pedir, como en alguna otra ocasión, que levantéis la mano para ser posible hacer la consulta a viva voz para que podamos todos participar y sobre todo pues, porque las aclaraciones a las consultas o si hay cualquier duda con respecto a la duda que se realice, siempre es mucho más sencillo de viva voz que ir enlazando, digamos, conexiones desde el punto de vista del apartado de preguntas y respuestas. Así que, sin más, Gloria, discúlpame. Nada, muchas gracias bueno, a todos los asistentes aquí presencialmente y a los que están conectados online. Y bueno, pues a la Federación de Empresarios de La Rioja y a Julio Viguera por invitarnos a participar en esta jornada. Sí que lo que dice, yo creo que lo que pretendemos es que sea una jornada interactiva, porque yo creo que, bueno, hemos asistido todos a muchísimas charlas, yo creo que en plan normativo, yo creo que, bueno, aunque no lo tenemos muy claro, pero lo que queremos es que sea más práctico, o sea, que intentemos resolver todas las dudas que tienen todos los actores que intervienen en esta norma, pues procesos de producto, poseedores de residuos y gestores. Y yo voy a hacer, bueno, pues primero un poco para poneros en contexto, os voy a dar un poco de pinceladas de cuáles son responsabilidades que tienen cada uno de los actores y lo que queremos es eso, que participéis, tanto los que estéis aquí como los que estáis de fuera, a ver si podemos intentar resolver las dudas que son muchas y todavía, bueno, nos quedan todavía por hacer. ¿Esto, Pedro? Sí, disculpa. Esto a veces... Prueba ahora. Perfecto. Vale, bueno, como todos sabéis y como ha anticipado Pedro, sabéis que bueno, se publicó el Real Decreto de Envases en 1055/22, que bueno, pues lo que hacía es básicamente la diferencia que había con respecto a la otra normativa que teníamos de envases, es que la responsabilidad ampliada del productor, la RAP, antes, como sabéis, solamente afectaba al flujo de residuos domésticos. Todos conocemos el modelo Ecoembes, que era el scrap que estaba en su momento. ¿Y qué ocurre con esta normativa? Pues que amplía esa responsabilidad ampliada del productor, la amplía también a los envases comerciales e industriales. Pues nosotros, como asociación, siempre participamos en toda la normativa, desde el primer borrador que sale, y lo que decíamos que aquí, lo que decíamos al Ministerio, que estos flujos que se venían ya gestionando correctamente, que todos veníamos haciendo, todos los materiales, algunos flujos, o sea, de algún tipo de material no, pero bueno, pues nos venían a imponer una serie de obligaciones y normas que en principio parecía que querían equipararlo a residuos domésticos, que no tiene nada que ver la gestión de residuo doméstico con comerciales e industriales, pero bueno, pues ahí tenemos la norma y tenemos que adaptarlo.
Aquí la mala noticia que casi todavía ni nos hemos adaptado a este Real Decreto y ya tenemos a la vista, se supone que para finales de este año saldrá el primer borrado del nuevo Real Decreto, porque en 2025 a nivel europeo se aprobó el Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas partes de este Real Decreto que tienen que adaptarlo a esa nueva normativa europea. Pues cuando todavía casi no nos hemos aclarado y surgen y tenemos tantísimas dudas, pues bueno, pues a ver qué es lo que resulta de este nuevo Real Decreto. Nosotros desde Repacar lo mismo, ya se hicieron esa primera previa consulta pública que hacen y estamos a la espera de que salga el borrador para intentar, bueno, pues que corrijan pues cosas que hemos detectado en este Real Decreto que, bueno, pues nos afectan y creo que se podrían hacer bastante mejor, facilitar las cosas y que no nos metan todavía más obligaciones que ya bastante tenemos con todo. Entonces, bueno, pues ¿qué es la RAP? La RAP es lo que decíamos, la responsabilidad ampliada del productor, es el principio de quien contamina paga. Y aquí con esto, ¿qué es lo que se hace con esta, o sea, qué supone esta responsabilidad ampliada del productor? Es que el productor del producto, que ahora os diré qué figuras hay dentro de productor del producto, pues es el que es el responsable de la gestión de los residuos de todos los envases que pone en el mercado, o sea, como por definición. Entonces, en envases, pues lo que decía, antes solamente nos afectaba al flujo doméstico y ahora ya se ha ampliado al comercial e industrial. Entonces, bueno, pues con todas las implicaciones que tiene para nosotros. Con esto que ha pasado, bueno, pues en doméstico todos conocíamos el scrap Ecoembes, esto viene de la ley de envases del 97, teníamos el scrap Ecoembes con un modelo y ahora, pues cuando se abrió a comercial e industrial, pues ahora tenemos 17 scrap en juego, cada uno bueno, pues se supone que cada uno tiene un modelo, cada uno tiene unas exigencias y bueno, pues la verdad es que sobre todo está generando muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuando los scrap, bueno, pues cada uno intenta, bueno, pues explicar su modelo, pero también adaptar el discurso pues al interlocutor que tiene enfrente. Entonces es un tema complicado y sabemos que bueno, pues al final a nivel normativo es un tema complicado, sobre todo porque muchas veces es muy ambigua la normativa. Da lugar a muchísimas interpretaciones por parte de quien la utiliza y ni siquiera en este caso por parte del Ministerio tampoco nos aclara muchas cosas. Entonces, bueno, pues eso da lugar a que se creen muchos modelos, eso, muchas interpretaciones y que al final los que estamos abajo pues nos comemos todo y nos llegan responsabilidades que muchas veces tampoco ni siquiera tenemos que asumirlas. Pero bueno, pues es lo que tenemos que luchar con eso. Luego, bueno, pues en cuanto a los tipos de envases, a lo que afectaría serían los envases de un solo uso y los envases reutilizables. Aquí, pues eso, lo decía, los agentes implicados. ¿Qué agentes tenemos implicados? El primero que teníamos es el productor del producto. Por definición, ¿quién es el productor del producto? Es el que introduce por primera vez un producto envasado en el mercado español. Aquí tenemos dentro del productor del producto, muchas veces se habla de envasadores, pero dentro del productor de producto también hay otros agentes que también se les considera productores del producto a la hora de las responsabilidades que tienen con esta norma. Bueno, pues en el caso de envasador está claro, pues es el que pone el envase en el mercado. Luego, por otra parte, también se le considera productor del producto a los importadores, son, por ejemplo, empresas extranjeras que venden sus productos en España, si no tienen un representante autorizado aquí en España, al final la empresa que importa ese envase, bueno, ese producto con su envase, es en la que adquiere la responsabilidad. Aquí en empresa nosotros importamos cualquier producto de fuera, no sé, digo China, y lo que tenemos que saber es que exactamente hay un representante que ha asumido esa responsabilidad, bueno, pues de darse de alta en el registro de productores, todo lo que conlleva, y si no, la empresa importadora es la que jugaría ese papel de productor del producto. En el caso de las plataformas de comercio electrónico, por lo mismo, cuando el productor no ha designado un representante autorizado, serían esas propias plataformas las que adquirirían esa condición de productor del producto. Y las marcas de distribución, pues cuando no son para productos envasados que por encargo un tercero, que actúa ellos como responsable de su puesta en el mercado, pues se ejercería también este papel de productor del producto. Luego, ¿qué obligaciones tienen que nos marca el Real Decreto que tendrían estas obligaciones de productores del producto? Bueno, pues requisitos de fabricación, de marcado, de información. Supone que velar para que los scrap cumplan con toda la normativa.
Luego esa adopción de medidas para conseguir esos objetivos que se han marcado de prevención y reutilización. Bueno, pues se habla de ecodiseño, que también esto se mete dentro de la normativa. Y luego, bueno, pues principalmente y la más así relevante sería la de inscripción en el registro de productores del producto. O sea, ellos tienen que inscribirse en este registro y declarar los envases que ponen en el mercado. Esto es una obligación que tienen ya desde el 2024 y tienen, bueno, pues hay una plataforma dentro del MITER donde se tienen que dar de alta. Y luego, bueno, pues como ellos son los responsables responsables de esos residuos que se generan en los envases que ponen en el mercado, pues ¿qué posibilidades tienen para cumplir esa responsabilidad ampliada del productor? Pues se pueden adherir a un SCRAP, que es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, lo que conocíamos como Ecoembes, claro, y ahora, pues lo que digo, estos 17 que os decía que ahora mismo están en el mercado son sistemas colectivos. O bien tienen la posibilidad de ellos mismos formar un SIRAP que es un sistema individual. O sea, ellos, la verdad es que esto es una de las figuras que menos están optando, porque al final, bueno, pues prefieren delegar toda esa responsabilidad y toda esa burocracia y todo eso que tienen, prefieren adherirse a un SCRAP a montar ellos su propio sistema. Bueno, pues aquí, bueno, en cada caso de reutilizables, lo mismo, cuando ponen en el mercado envases reutilizables, pues se tienen que adherir a un SDDR, también que muchos de estos scrap pues, se están estableciendo ahora, se están autorizando como sistemas de depósito, devolución y retorno. Y bueno, pues luego aparte de eso, pues planes empresariales, de prevención, de ecodiseño, que también la norma se los fija. Luego aquí es un poco también la recopilación de esos retos que tenían para 2025 estos productores del producto. Pues eso, desde el 1 de enero tienen que tener sus envases, o sea, tienen que estar adheridos a un SIRAP, a un SCRAP. Eso los que les hace es que tienen que disponer de un número de registro que se les da cuando se inscriben en este registro de productores de producto. Tienen que adecuar sus facturas, tienen que incluir ese número de inscripción de registro. Y también se les dice la norma que tienen que identificar cuál es la aportación económica que ellos tienen que dar al SCRAP. O sea, ellos con el SCRAP, luego lo comentaré adelante, ellos qué hacen, ellos se adhieren a un SCRAP y el SCRAP tiene establecidas unas tarifas. Hay algunos que tienen diferenciadas las tarifas por materiales, también por residuos peligrosos, no peligrosos. Luego, y bueno, pues el productor del producto lo que tiene cuando se adhiere a un SCRAP tiene que adquirir el compromiso de pagar esa tarifa, lo que en su momento se llamaba punto verde, que yo creo que a lo mejor os suena más a todos con lo de Ecoembes, pues es lo mismo, ahora ya no se le llama punto verde, se le llama tarifa y esa es la aportación económica que ellos tienen que hacer al SCRAP. Y eso tiene que figurar en la factura, en la norma dice que tiene que figurar. Y luego, bueno, pues lo que decíamos que todos los años también tiene que hacer ese reporting al registro de productores actualizando toda la información de los envases que ponen en el mercado y, como decía antes, bueno, pues establece planes de prevención y ecodiseño y también se establecen unos requisitos de marcado para los envases que ponen en el mercado. Luego, la segunda figura, poseedor final de residuos de envases. Aquí, bueno, pues son vuestros clientes / proveedores que muchas veces no que tenemos, o sea, ¿quién tiene ese residuo? ¿Dónde llega ese residuo? Por definición, pues el poseedor es el que genera pues, los residuos de envases en su proceso productivo. Entonces, el poseedor, ¿cuáles son las obligaciones que tiene que marca este Real Decreto? Pues en el caso de que a él le lleguen a él los envases reutilizables, pues tiene que, bueno, retornar esos en el circuito del SDDR. También te dicen que tienen que separar los residuos de envases por materiales y peligrosidad. Muchas veces lo que os decía, una cosa es la norma y luego lo que se hace al final en el mercado, bueno, cuando aterricemos, ¿no? a la gestión de residuos. La obligación sería entregar a gestores autorizados de los residuos de envases y esto, quiero recalcarlo, muy importante, es el proporcionar la información de cómo se ha gestionado ese residuo al SIRAP o SCRAP. Aquí sí que quiero hacer un parón y es una cosa que quiero incidir bastante porque como gestores de residuos hay veces que dicen que esa información seguramente os habrá llegado, que parece que somos nosotros los responsables de reportar esa información a los SCRAP. Y no, la obligación, según establece la norma, es del poseedor del residuo. Si nosotros como gestores queremos facilitarles o prestarles ese servicio,
que sepáis que es un servicio que les estamos prestando a ellos. Luego ya a la hora de valorar ese coste de ese servicio, bueno, ya son cosas comerciales de cada uno y cada uno ahí no podemos entrar, ni podemos ni queremos entrar. Pero sobre todo que os quede claro que es eso, que no esa, parece lo que decía antes, ¿no? Esa responsabilidad hasta al final que nos llegan a los gestores, que parece que nosotros tenemos obligaciones de todo, que sepáis que no es nuestra la obligación de ese reporte de datos. Sobre todo porque al final tenemos que valorar ese servicio que prestamos. Hemos dicho, tenemos 17 scrap, vais a tener que trabajar con todos ellos, que al final te vais a tener que trabajar. Muchas veces vuestro cliente incluso, proveedor, se ha firmado un acuerdo con un scrap, al final vosotros pues tendréis que reportar, pues trabajar con ellos y inscribiros en ese scrap, pero es eso, que sepáis, y yo creo que es muy importante, de que no trasladen a vosotros esta obligación, y si os la trasladan, que vosotros tengáis y que valoréis, y bueno, es lo que digo, no cobréis por ese servicio, como lo hacéis, porque luego al final a nosotros nos va a suponer, ya sabemos toda la carga burocrática que tenemos, entonces cada scrap va a tener quizás una plataforma, te va a pedir unos datos de diferente forma, algunos a lo mejor te piden los de IS, hay otros que por facilitarlo a lo mejor es un Excel con toda la información, pero claro, al final nosotros tenemos que dedicarle ese tiempo para reportar y además esos datos el poseedor de vuestro cliente lo tiene, porque esos datos se los reportáis vosotros a ellos. O sea, ellos ya lo tienen, pero claro, al subirlo a la plataforma, pues al final genera un trabajo que ya bastante tenemos con el día a día nuestro para que al final nos pongan todavía más. Y luego también uno de los retos que también quiero incidir, lo de los códigos LER. Como sabéis, todos los datos que se reporten al scrap solamente van a aceptar los residuos que estén codificados con el código LER 15, que son los que corresponden a los envases. También piden el 20. Hay algunos que lo están, pero según la norma, y el Ministerio nos lo dice, únicamente van a aceptar el reporte de los códigos 15. Esto es un poco lo que decíamos antes, Julio, que una cosa al final es lo que cuando aparece la norma y te dicen en el despacho es muy fácil establecerlo, pero luego a la hora de cómo se hace la gestión, porque decíamos, bueno, pues tú vas a recoger a lo mejor en un cliente tuyo y a lo mejor le pones un contenedor y cómo vas a diferenciar esto es un 15, esto es un envase, esto no corresponde, porque al final realmente hay veces que no se hace. Pero en principio sí que lo que están y desde el Ministerio y algunos expertos están diciendo que solamente van a validar el reporte de los datos de 15. Primero vosotros que lo tengáis en vuestras autorizaciones y que lo codifiquéis bien, pero también los poseedores de residuos también tienen que tener ellos las declaraciones que hacen y cuando se dan de alta también tienen que tener ellos ese código 15 para reportar. Entonces, una cosa que antes yo creo que no se ponía el foco en esto, había veces que por esa mezcla que había de envases con otro tipo, bueno, pues al final lo que decías, bueno, pues se codificaba con un 20 y bueno, efectivamente que era lo que pasaba, pero ahora con esta normativa sí que nos tenemos que ir adaptando porque cada vez van a ser más exigentes con esto. Hemos pedido que haga también un periodo transitorio porque muchas veces en nuestras autorizaciones la mayoría lo tenéis en vuestras autorizaciones, pero ahora mismo todos sabemos, y dependiendo de cada comunidad, que cualquier modificación en la autorización no es inmediata. Bueno, aquí tenemos, les digo, en Madrid, hay veces que, no en todos, sí, yo creo que en todos, que hay veces que nos demoramos hasta 3 y 4 años en conseguir estas modificaciones de las autorizaciones. Es una locura. Entonces, bueno, pues aquí también hemos incidido, pues eso, que haya un periodo transitorio para poder adaptarnos. Y luego aquí pongo el doble rol. A ver, como sabéis, está hablando de productor del producto y por otra parte del poseedor. Hay muchas industrias y muchos comercios que juegan ese doble papel. Una parte ponen productos con envase en el mercado y por otra parte son poseedores de residuos. Entonces aquí tenemos que distinguir cuando hablamos de adhesiones, acuerdos. Aquí como productor del producto, esa empresa se tendrá que adherir a un scrap, tendrá que pagar lo que os decíamos, esa tarifa, ese scrap. Y por otra parte, como poseedor, tendrá que firmar un acuerdo con un scrap para que garantice que se está gestionando correctamente ese residuo. Nosotros desde Repacar y desde el inicio, mucho antes de salir el Real Decreto, pues que veíamos con esto, que esos acuerdos, el Real Decreto da dos posibilidades al poseedor del residuo, o que pueda firmar un acuerdo con el scrap y que el scrap diga, delegamos en ti, tú sigues gestionando como lo venías haciendo siempre ese residuo, o que el scrap se haga cargo de la gestión de residuo. Nosotros en eso lo luchamos mucho y en inicio, bueno, pues fuimos promotores de uno de los scrap de cartón circular en este caso, pero porque lo que queríamos defender es el modelo de gestión, lo que decíamos que
comerciales e industriales no tenía nada que ver al doméstico, se venía gestionando correctamente y teníamos miedo de que estos scrap iban apareciendo en el mercado y que al principio parecía que nuestro negocio, sobre todo para papel y cartón, parecía que para ellos, bueno, era como muy atractivo. Entonces, al final que se interviniera en ese modelo de gestión y fuéramos un poco lo que decíamos modelo de coherencias, ¿no? De adjudicaciones. Entonces, no, nosotros no queríamos que se rompiera para nada todo el trabajo que habíamos venido haciendo desde siempre los gestores. Sobre todo defendíamos el valor añadido que vosotros le dais, porque al final no es lo mismo una adjudicación de una planta de selección que bueno, pues se puede hacer a la gestión que vosotros hacéis en vuestros clientes, en industrias, en comercio, que tenéis un servicio personalizado, os adaptáis a vuestros horarios, o sea, sus horarios, perdón, ponéis, bueno, pues en área, incluso muchas veces personal. Entonces decíamos que teníamos que defender ese modelo, sobre todo porque yo digo papel y cartón, aunque la mayoría de nuestros asociados al final gestionáis todo tipo de residuos, ¿no? La gestión integral, pero se estaban cumpliendo ya objetivos. Entonces al Ministerio nosotros lo que decíamos es que podemos ir hacia atrás. Si rompemos ese modelo y vamos al otro de adjudicaciones, puede ser que estos objetivos que se están y estas cifras que se están alcanzando, pues que volaron cifras. Parece que esto sí que se paró, parece que todos los scrap ahora van por, bueno, pues delegar la gestión del residuo en el poseedor y que cada uno siga gestionando correctamente, pero siempre nos queda esa amenaza y por eso tenemos que defenderlo desde los gestores tengan unidos, porque yo creo que ahora mismo tenemos, no la sartén por el mango, pero bueno, sí que podemos posicionarnos y poner en valor, sobre todo yo lo que digo, poner en valor el servicio que estamos prestando, que no cualquiera lo puede hacer y yo creo que eso puede ser beneficioso para nosotros. Y luego, bueno, pues por último, estamos solo los gestores. Realmente obligaciones como tal, que nos establezca el Real Decreto, no tenemos ninguna como obligación. Bueno, ninguna entre comillas, al final nos van llegando. Dar el dato. Bueno, pero no el dato ya se lo tenemos que dar nosotros. A el dato me refiero que tú estás autorizado. Claro, sí, eso es. Ahora lo que... Entonces, aquí lo que como comentaba antes, que se habla de adherirse, de acuerdos, a mí me llega mucha gente, y yo me adhiero, yo me inscribo, yo me homologo, no. O sea, los gestores no tienen que adherirse a ningún scrap, no tienen que firmar acuerdos. Eso sí, lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando un poseedor firma un acuerdo con un scrap, lo que sí les está exigiendo que ese gestor esté autorizado, tenga todas las autorizaciones en regla. O sea, más allá de eso, de esa información, como que estáis autorizados, tenéis todas las autorizaciones, códigos LED, más allá de eso no os pueden exigir nada, ¿vale? Entonces, cuando os dicen, yo me adhiero a un stand, no nos adherimos. Lo único que algunos pues tienen en sus páginas, lo que hacen, pues, no, pues tienen para los gestores, que ahí tienes que subir los datos, pero que sepáis que ahora mismo la información que tenemos que facilitar es esa, porque en muchos casos dicen, también se confundían, me tengo que homologar, porque íbamos un poco pongo el COMES porque era el modelo que todos conocemos, ¿no? Las homologaciones. No es una homologación como tal, sino es un poco de justificar o validar de que efectivamente están las autorizaciones en regla y que estamos autorizados para los códigos LED que nos exigen, ¿vale? Y las formas de relacionarse con los datos, aquí pongo aportando los datos. Como os decía, el obligado es el poseedor del residuo, pero hay veces que a lo mejor hay clientes vuestros que llegan a decir, oye, mira, pues sí que tenemos estos datos que nos los vais a aportar nosotros, pero mira, para nosotros es mucho follón, vamos a delegar en el gestor que suba esos datos a la plataforma. Bueno, pues os decía como antes, esto tenéis que ser, que es un servicio que le prestáis y muy importante es que siempre tenéis que tener la autorización de vuestro cliente, pues, es que a veces que nos llaman proveedor, otro cliente, bueno, del poseedor del residuo, siempre tenéis que tener la autorización para vosotros poder subir esos datos al scrap. ¿Vale? En esto sí que podemos incurrir en responsabilidad si no tenéis la autorización por parte de la empresa. Principalmente, ¿por qué? Porque al final, si esto no fuera así, bueno, pues sabéis que, bueno, pues hay algunos scrap, la mayoría están ofreciendo aportaciones económicas por subir estos datos. Entonces, claro, si a lo mejor dice, bueno, pues es que yo le subo los datos al scrap 1, pero es que el otro me está ofreciendo al scrap 2. Entonces, bueno, al final se duplicaría y no tendría sentido. Y sobre todo, eso, insistir que en esto sí que podría haber responsabilidad vuestra si dais datos que nos correspondan a vosotros o al final son de vuestro cliente. Sí se puede hacer, delegar esa aportación de datos, pero con la autorización.
Hay modelos ahora mismo, los scrap, hay modelos en los que están firmando acuerdos con poseedores directamente y hay otros, bueno, pues que están haciendo, pues ahora se están dirigiendo a los gestores. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ellos tienen, ya tienen sus adheridos, ya tienen gente que les está pagando la tarifa, pero claro, ahora tienen que justificar esas toneladas que se gestionan correctamente. Entonces, eso que es... sí, no me digan, no. No, en alusión a lo que dices de las toneladas del tratamiento del residuo, creo que lo que se debería aportar es un certificado de tratamiento final del residuo. Porque una cosa es hacer una operación intermedia, pero el residuo sigue en un preámbulo hasta que se trate finalmente para un cliente. Entonces, como bien dice la norma, dice el residuo deja de ser residuo cuando se somete a una operación de tratamiento. Sí que es cierto que nosotros como gestores hacemos operaciones intermedias y algunos pues tienen capacidad o tienen instalación para hacer finales. A lo que voy es que creo que también debería contemplar esta norma que un residuo deja de ser residuo cuando se hace esa operación final o por parte de los gestores. En mi caso, una declaración responsable que se emita al cliente con 50 toneladas de papel y cartón que las has gestionado, han ido a este destino y eso está en las entradas y salidas del gestor. Pues mira, con esto te contesto, efectivamente, al final lo que hay que subir al scrap es que se ha gestionado correctamente ese residuo hasta su tratamiento final, ¿vale? Eso es lo que la trazabilidad completa. Entonces, esto que pasó, que el líder de residuos, además esto desde Repacar también lo luchamos mucho, decían el tema de que teníamos que tener un certificado por parte de la instalación final que esperamos que esas toneladas se habían reciclado. Nosotros en el Ministerio les decíamos, en nuestro caso, os pongo el ejemplo de papel y cartón, pero en otros materiales también es lo mismo. En nuestro caso es imposible que nosotros, una fábrica, me diga, no, es que este cartón que lo has recogido nosotros, ¿no? El cartón que ha recogido en un comercio, te digo, cualquier comercio en una industria. Lo hemos llevado a nuestra planta y justo ese cartón ha llegado a la fábrica tal. Entonces, porque al final tú trabajas en diferentes plantas. No, es que es imposible. O sea, claro, nosotros le decíamos, o sea, nosotros lo que le intentábamos decir, le explicamos, nosotros decíamos, nosotros recogemos el papel y cartón de múltiples productores, ¿no? Llegan a nuestras plantas, lo descargamos, se clasifica, se limpia. Entonces, al final, se están mezclando residuos de muchos y bueno, pues eso luego al final tienes pues una fábrica, dependiendo de la calidad que tú saques de ahí, te vas a llevar a una fábrica a otra. Pero yo no puedo exigirle a la fábrica que me certifique que efectivamente ese cartón que ha recibido viene de ese productor. Entonces, perdona, te lo digo. No digo por parte de que te certifique de ese cliente concreto, sino que en la declaración responsable, al final de año, te haga un certificado de que si tú has llevado 600 toneladas o 2.000 toneladas a estas fábricas, al final, claro, yo sé las que les entrego a A, B y a C. Entonces, con eso, yo solo acredito a mis clientes y eso en las entradas y salidas del residuo es lo que te da la garantía de que se ha tratado finalmente. Eso es el que lo debe terminar. Entonces, esto cuando salió, antes incluso de que se aplicara esto de la trazabilidad, porque esa trazabilidad final con ley de residuos te la podía exigir el productor del residuo, el Ministerio le explicamos todo esto y de hecho, bueno, pues en Repacar incluso tenemos una respuesta del Ministerio que es vinculante, que ellos nos aprobaron, ¿no? De decir que lo que dices tú, con una declaración responsable, de decir estos residuos se han gestionado correctamente. Y lo que dice que sería válido que decir, bueno, pues en este caso, por ejemplo, papel y cartón. Yo tengo 4 fábricas, ¿vale? Que le llevo el papel. Pues te decir, este residuo se ha gestionado correctamente y el destino final, y le puedes poner un listado sin identificar a qué fábrica, el listado de las fábricas, por ejemplo, en el caso de papel, con las que trabajas, y eso el Ministerio nos lo validó. Y de hecho, eso, por ejemplo, lo pusimos en conocimiento a los SCRAP cuando empezaron a pedir esa trazabilidad. Porque decíamos que en nuestro caso era imposible y lo están aceptando. Y además tenemos un modelo. Sí, claro, nosotros tenemos un modelo que en su momento, ya te digo, esto es anterior al texto de la responsabilidad. Cuando era realmente, sí, claro, porque es que si no es que le decíamos a Minister, es que es imposible. Entonces, cuando todo esto pasaba, cuando se hacían las auditorías de las normas ISO en algunos productores, claro, te pedían lo de la trazabilidad. Entonces, esto lo hicimos la consulta al Ministerio y te digo, tenemos un modelo. Y es eso, lo que tú decías, una declaración responsable que se ha gestionado correctamente y que el destino, el Ministerio, vuelvo a repetir, nos validó que pusieras 3, 4 fábricas, 2, una, la que tú quieras, porque exactamente tú no sabes cómo ha sido esa trazabilidad, es que es imposible. Son de las cosas que cuando sacan la norma, es eso, pues la hacen del despacho, pero no bajan a ver cómo se hace. Básicamente es lo mismo que cuando se hacen los contratos de tratamiento. Sí. Los contratos de tratamiento hay que generar hay que dar la información desde el principio hasta el final. Claro. Sí, básicamente es lo mismo. Claro, por eso es lo que te digo, que esto ya venía de ley de residuos, Claro. ya venía una obligación no ya por los scrap,
que ahora también te piden esa trazabilidad total, pero ya venía anteriormente porque sí que es eso, podría el cliente, o sea, el poseedor te podría exigir a ti como gestor intermedio que le verificaras esa Sí, trazabilidad. pero antes, en la ley 22/2011, antes descansaba la responsabilidad Claro. en el gestor directamente como otro poseedor realmente del productor. Ahora no, ahora tú eres responsable del principio a final de condición de residuo. Eso es. Entonces es a lo que me refiero, que el cliente tiene su derecho y obligación de asegurarse que del residuo se ha tratado de principio a final. Efectivamente, Eso, a sí. eso me refiero con ello. Lo que el término este de responsabilidad ampliada del productor antes era, ahí lo llevas, que se decía, ¿no? Que tú tenías la responsabilidad, yo entrego un residuo, venga, ahora te lo traigo a ti gestor, yo ya me libero, y ya está. Y ahora no, ahora efectivamente el productor tiene toda esa trazabilidad y son responsables a lo largo de toda la vida de eso hasta que terminan el tratamiento final. Entonces, bueno, pues eso, lo que decía de lo de los datos que os decía, y eso lo que te comentabas de esa trazabilidad, que sepáis sobre todo es eso, para los gestores que insistimos mucho en que tengáis esa autorización por la responsabilidad que puede suponer para vosotros. Y bueno, no quiero alargarme más en cuanto a norma, yo creo que era un poco poneros en contexto, deciros un poco las responsabilidades y sé que esto genera muchas dudas y por eso que decía que esta jornada quiero que sea un debate a ver si intentamos resolver todas esas dudas que tenéis, sea cual sea el papel en el que estáis, productor, poseedor o gestor, a ver cómo os podemos ayudar. Me parece, me pongo en el ordenador Sí, si hay sí. alguna pregunta online. ¿Quieres que te ¿Vale? No, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Pues cualquier pregunta que podáis tener sobre el día a día de la gestión, pues ya sabéis que está a vuestra disposición. Como hemos comentado, si los que estáis online, si queréis hacer cualquier tipo de consulta o hacer cualquier tipo de comentario, por favor, utilizad la función de levantar la mano para daros palabra y para que podáis consultar. Mira, ahora mismo Jorge Sánchez. Jorge, activa el audio si te parece y nos comentas. ¿No? Estamos en ello, parece. ¿Alguna pregunta por aquí desde... Igual soy el preguntón, ¿eh? Venga, dale. No, ya tiene que abrir, romper el hielo. Pero bueno, como queráis. Hola, gracias. La parte de que quién aporta el dato a los scraps a nivel de obligación. Claro, ¿Vale? Nosotros podemos prestar el servicio como gestores a nuestros clientes y ayudarles, pero claro, a nosotros es un incremento de trámite administrativo importante. O sea, y es algo que hay que tener en consideración por parte también de los productores de ese residuo, realmente, o poseedores. Entonces, ellos no van a tenerte en cuenta. sí, pero Esto es una estrategia comercial pura y dura. Efectivamente, pero ¿Qué ocurre? Que lo que sí que tenemos que poner es en valor nuestro trabajo añadido. Eso es. Sí, Nosotros, ya no solamente, o sea, hoy en día, no es una pregunta, sino una afirmación. Sí. Yo voy a afirmar dos cosas. Por un lado, que creo que cada vez hay más cultura por parte del poseedor del residuo, o sea, por parte del productor del residuo, que tiene que tener muy, muy en cuenta la parte documental y que esa parte documental y toda esta serie de normas, aunque nos parezca una piedra en la zapatilla, es poner orden en mucho desorden. Creo que compartimos todos y es una afirmación innegable. O sea, hoy en día, todavía, a estas alturas, los gestores no estamos a la altura de lo que nos marca la norma, en la mayoría de las ocasiones. Y esto nos va a poner todavía más en orden de lo que tenemos que estar. ¿Qué ocurre? Que lo que va a ocurrir es dos cosas. Por un lado, que cada vez también, como le van a exigir más al productor del residuo, va a haber normas que van a estar, digamos, más encima. Lo que va a hacer es exigir a quien posea finalmente ese residuo que han generado, le van a exigir que le dé una trazabilidad y contrastar esa trazabilidad. De hecho, además, y todos sabemos también, estamos muy de moda el residuo cero, economía circular, etc. Por ella se ríe, sabe perfectamente por qué. Eso es una utopía absoluta. Totalmente. Pero ahora y dentro de 20 años que haya tecnologías, de hecho, y os adelanto algo que probablemente ocurra en La Rioja, esa fracción que va, digamos, a vertedero, aunque mucha gente le ponga la R, esa fracción que va a vertedero, en Rioja probablemente con el tiempo haya instalaciones que van a ser capaces de ese 20, 50, 30% que termina en un agujero, se pueda darle una segunda vida, pero no el 100%. Entonces,
Primera cosa, y tenemos que tener ese acto de humildad los gestores. Primero, no tener el discurso fácil de que todo se puede reciclar, porque no es cierto. Por otra parte, la parte que genera el residuo cada vez tiene más conciencia y va a hacer que nosotros nos pongamos, entre comillas, las pilas para hacerlo bien, porque nos van a exigir ya definitivamente que lo hagamos bien. O sea, yo creo que todo esto hay que buscar, que cuando hicimos la presentación de la ley del 2022 lo manifesté en la presentación. Tenemos que buscar en esto la oportunidad, no la parte de que nos están poniendo otra pega más y otra pega más y otra pega más. Incluso además estamos en un territorio que puede permitir que a pequeña escala, porque no todos hay que hacerlo escalable a grandes volúmenes, a pequeña escala los propios gestores nos podamos identificar con un residuo determinado para darle esa salida final a ese residuo final, a ese residuo que ahora mismo termina yendo por unos caminos que no son los adecuados y que la norma nos va a ayudar a que la gente, a quien lo produce, a quien genera ese residuo, lo tenga que hacer bien. O sea, tenemos que saber ver e interpretar lo que nos está marcando. Es norma, siempre cumplir cosas. Las leyes nos cuesta. Cuando se puede ir a toda la velocidad que quieras en la autopista, pues maravilloso. Había muchos más golpes que los que hay ahora. Ahora nos marcan 120 y de vez en cuando se pone un radar. ¿Estamos mejor? Sí, pues en esto ocurre lo mismo. Va a ocurrir lo mismo. ¿Qué ocurre? Que también al mismo tiempo nosotros nos tenemos que adaptar. Y esa adaptación necesita dos cosas. Por un lado, la cultura y por otro lado, el dinero. El dinero también se tiene que sustentar con una masa crítica. Si no hay masa crítica, pues tendremos que unos colaborar con otros, etc, etc. Y tenemos que ser lo suficientemente maduros todos para ser capaces de cumplir normas, porque lo vamos a hacer, nos guste o no nos guste. Lo vamos a hacer, nos guste o no nos guste, y más pronto que tarde. Con lo cual, pongámonos las pilas definitivamente, y lo digo y mirándome para adentro incluso yo, o sea, nadie estamos exentos de hacer las cosas. Sí, Julio, nadie hacemos las cosas bien del todo. Yo te comparto en relación a esto que la responsabilidad ampliada del productor, como dices, es una responsabilidad del productor. Nosotros como gestores somos su herramienta para gestionar sus residuos conforme establece la norma y luego ayudarles en el trámite de esa documentación. La documentación, desde mi criterio personal, creo que debería ser obligación, como lo pone, por parte del productor de subirla. Claro, porque además el productor probablemente tenga hasta muy bien. Eso es lo que he insistido yo antes, de que es obligación de ellos, y en el caso de que ellos te trasladen eso, lo que dices, o sea, que es un servicio que tú le estás prestando. Pero que es ponerlo en valor de cara a los gestores. Eso es. Que es un servicio que damos, que a nosotros nos altera a nivel organizativo y la estructura administrativa mayor, porque hay un volumen de trámite de documentación considerable de plataformas, de que no solo trabajas con una herramienta que pueda ser el ESIR del ministerio, sino que ya estás trabajando con diferentes, has dicho 17 scraps había ahora. Sí. Pues imagínate trabajar para 17 plataformas diferentes. Tienen plataformas y cada una te está exigiendo lo que te digo. Una te dice que subas los de ahí, otra te dice que una tabla o sea, cada uno te está exigiendo una cosa. Lo único que insto es que, pues, por parte del ministerio, yo lo que trabajaría es en establecer unos roles de operatividad para todos los scraps que respeten la operatividad. Luego cada uno tiene sus intereses. No lo van a hacer. De cara al productor y de cara al interés del Ministerio del Dato, sea fácil para todos, porque los gestores no podemos estar a 17 plataformas diferentes. Eso lo hemos hecho. Lo hemos hecho porque hemos estado trabajando juntos en Madrid desde hace más de 12 años y muy contentos podemos estar todo lo que se ha logrado, porque nos quitaban en medio. O sea, al principio la norma lo que marcaba es que nos quitaban en medio, literalmente. Comerciaban ellos y nosotros a perder, como siempre. Yo veo que en principio como se publicó y se instauró, o sea, que te recogían el residuo, tener la obligación a coste cero. Claro, a nosotros nos desarman el modelo de gestión que hay de cara. No, es que no te renta ni sacar un camión a la calle, realmente a recoger el residuo. Y sí que creo que es una manera también de los scraps de, vamos a decir la palabra coaccionar, a que trabajen solo con uno. No, tú te ves obligado a trabajar con este gestor, pero si yo con este gestor llega a esta empresa o la otra, no comparto ni los valores de empresa ni su modelo de gestión, ¿por qué voy a tener que trabajar con él? Entonces creo que tendría que tener la libre competencia de contratación y nosotros como gestores es la herramienta que aporte la información y ayude al productor a que esa información llegue de principio a final de juicio. Es lo que dicen, sí que tienen, lo que pasa que dentro de la norma se estableció, pues sobre lo que decíamos, que el productor del residuo tenía dos posibilidades, o bien seguir gestionando su residuo con el gestor que le eligiera, o bien ceder esa gestión al scrap. Y por eso lo que había comentado yo al principio,
que nosotros luchamos por eso, para decir, o sea, por lo que defendiendo el modelo de gestión que estáis haciendo y para que, bueno, pues sí, era al final que cada uno pudiera elegir su gestor y, como decíamos, sobre todo poneros en valor, lo que decía, sobre todo, que además yo creo que hemos ido más, se ha ido evolucionando el sector. Ahora mismo, bueno, pues somos más también prestatarios de servicios, lo que decíamos antes se juega con el valor del material. Además, ahora mismo, además, tenemos que ponernos muy en valor del servicio que estamos prestando. Sí. Es lo que decía antes, tú te estás adaptando a las necesidades de cada empresa, a sus horarios, a cómo generan el residuo y luego, por otra parte, pues todo el trámite administrativo y eso. O sea, yo creo que, bueno, lo que digo, nosotros tenemos cada vez, por bien del sector, esa profesionalización y poner sobre todo eso en valor lo que estamos haciendo. Y yo creo que esto puede ser que entre nosotros y muchas veces que tengamos esa idea todos, porque es en beneficio de todos. O sea, que Además es lo que he dicho en un principio. Aquí, digamos, el productor del residuo lo que tiene que hacer es tener en cuenta, y lo tiene cada vez más, que hay que gestionarle bien su residuo. Obviamente el servicio hay que prestarlo bien, pero también basado en una documentación correcta. Entonces, tarde o temprano, esto más pronto que tarde, este año yo creo que estamos un poco relajados la cosa, pero el año que viene no, es que el año va a ser más duro. el año va a ser bueno. El 2026 va a ser un año duro. Pero donde vamos a tener los frutos en esto Dime. va a ser en el 2027 en adelante. O sea, esto necesita transición, adaptación, hay muchísima industria aunque desconoce lo que es un scrap, cómo se gestiona y lo que muchos scraps han vendido. Porque de repente A te dice una cosa, B te dice otra y C te dice otra y dices, Sí. ¿con qué me quedo? Claro. Y por lo ¿Qué que es lo correcto? Por eso digo que desde el Ministerio las reglas para los scraps debería ser más homogénea para todos, ¿sabes? es que ahora mismo lo que decías tú, ¿no? De las plataformas, o sea, no poder, como el ministerio tenía que haber tomado cartas en el asunto Claro. y decir, o sea, aquí no, te necesitamos, ¿qué datos necesitamos para esa trazabilidad? Que se acuerda que sean los DIs, que se acuerda que sea una hoja o una plataforma que tú subas los datos, pero es lo que dices, o sea, no nos podemos adaptar porque además vosotros, que por ejemplo os delegaran en vosotros esa responsabilidad, ¿no? De subir los datos, tienes que trabajar con distintas plataformas a lo que os genera a vosotros que es. Una pregunta, Gloria. En el caso de que deleguen en nosotros Sí. para subir a la plataforma, Sí. ¿hay un modelo de delegación en la propia plataforma? Es decir, nosotros entramos a nombre del gestor, o sea, no se sabe si somos nosotros o es el gestor el que sube. Eso depende de cada scrap y de dónde se utilice, pero sí que lo que se están firmando son los acuerdos esos que se firman, en algunos se están haciendo. En ese propio acuerdo, siempre que firméis algún acuerdo con un scrap, hay algunos scrap que están firmando directamente con gestores, dentro de ese acuerdo tiene que llevar implícito, no sé, un anexo, cada uno lo está estableciendo de una manera, no hay nada fijado, por eso cada uno está trabajando, pero sí que quede claro y que vosotros tengáis esa firma, esa autorización o esa delegación de representación de vuestro cliente. Eso es lo que pasa que no hay un modelo, cada Quiere decir que si a mí hay un productor que delega en mí para Sí. su actividad de scrap, Sí. yo tengo que adherirme a ese scrap de alguna manera, hacer un acuerdo. No es adherirte, lo digo de adherirte. Lo del acuerdo es que hay algunos que lo que están haciendo es directamente esos acuerdos que están haciendo con el poseedor del residuo. Sí. Y ahora últimamente estamos viendo que están haciendo esos, nos llaman gestores prescriptores o demás, bueno, pues para intentar llegar a esas industrias y comercios están firmando el acuerdo con el gestor. Pero dentro de ese acuerdo tiene que haber un anexo o como cada modelo sea, en el que tengas la autorización del poseedor, ¿vale? Como que delega en ti para subir esos datos, sobre todo para que también el scrap tenga información, bueno, pues de que esos datos no se van a duplicar, que de repente no vas a firmar tú como gestor, bueno, pues ahora firmo con ese scrap y le subo los datos y ahora firmo con otro y le estoy duplicando los datos de ese poseedor y se los estoy dando a uno y a otros. Sobre todo porque ahora mismo se están ofreciendo aportaciones económicas por parte de los scrap, que aquí yo desde Repacar también soy un poco lo veo que al final intervienen en el mercado, porque si a mí me están pagando por subir los datos un scrap X, otro scrap que me está pagando lo que sea, al final me están valorando mi servicio y ese servicio lo tengo que valorar yo como empresa y dependiendo de, pues no sé, de lo que me requiera subir esos datos, entonces nosotros somos más que al final eso creemos ir al poseedor y tú a tu cliente. Tú a tu cliente le digas, no, el servicio que yo soy de esa y se está mareando, porque en lo que no es que el residuo es de tu cliente. Eso es. Y tu obligación es darle la información relativa a la gestión del residuo. Eso es. Y además El puedes servicio. entrar en una contradicción, porque tú puedes dar tu dato global, que puede ser con un cliente que tengas o con un poseedor del residuo
que esté con un scrap, el otro con el otro, el otro con el otro, y al final se lo das a un scrap que probablemente tu cliente no es el scrap en el que está inscrito, con lo cual tampoco veo yo, es que yo esto lo veo más nubes que claridad en todo esto. Yo entiendo que aquí lo que tenemos que defender los gestores es, de acuerdo, que tenemos que entrar en las plataformas y estar en el listado de gestores autorizados de todos los staff. Perfecto. Nuestros clientes les va a dar una seguridad de que, como la ha contrastado ese scrap, que nosotros estamos conforme a norma, ya ese filtro ya lo hemos pasado, pues una forma más de tener Sí, pero tienes que estar filtrado. dispuesto también a subir a cada una de esas plataformas Claro. toda la información de cada uno de tus clientes. No, En eso lo que es están diciendo, eso claro. es con lo que quiero terminar. Claro. Yo creo que es contraproducente y hay que luchar por todos los medios, por nuestra parte, de que el dato se lo dé su cliente, porque no es nuestro cliente, es su cliente. O sea, nosotros no somos nada con el scrap, aquí no entramos para nada. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que intentar por todos los medios, ese dato tú ya se los estás dando en los DIs a tu cliente, que lo haga él, que delega en ti ese trabajo, pues tú tendrás que valorar que eso vale 1,5 y tendrás que cobrarlo, o si no, en tu cuenta de resultados, pues será muy mala, ya está. No tiene más explicación, pero tenemos que luchar que el dato no lo demos nosotros a Scrap, sino que si se lo damos es por mediación de nuestro cliente y tenemos que valorar eso a nivel económico porque tiene un valor económico. Hablamos en el caso de traslado entre comunidades, o sea, hay clientes que te autorizan y te apoderan para que tú lo hagas el trámite de su documentación y otros que no. Nosotros sí que a la hora de hacer ese trámite de documentación e intervenimos, pues sí que se cobran esos gastos administrativos. Pero es ridículo, pero claro, cuando tienes que decir, oye, que os visto estas toneladas, esta serie de kilos a diferentes plataformas, es que estamos hablando de bastante intervención de personal administrativo. Y además hay gente que tiene hay que saber aterrizar las cosas. Hay gente que tiene una empresita que por su volumen no se puede permitir no tener a nadie en la oficina y la persona que lleva la empresa, quien está trabajando, tiene que trabajar, no tiene ni conocimientos ni tiempo para poder hacer ese trabajo, lo tiene que exportar a alguien que se lo haga, una consultora o una ingeniería o quien sea que se lo haga, que eso aún es más caro que si te lo haces tú en casa así. Pero claro, si no tienes volumen como para tener a alguien en casa que te lleve todo este tema, pues aún vamos a peor. O sea, te voy a decir que tenemos que defender, dar el dato justo, nada más. Eso que comentabas de lo de que la información que tienes que subir a la plataforma, eso si tú te metes en cualquier scrap, o sea, tú lo único que, como comentaba antes, tienes que subir, te pueden pedir la información de que tienes tus autorizaciones, que estás autorizado para los códigos de, nada más. Porque eso que lo están requiriendo, pues porque si por ejemplo el scrap firma el acuerdo con el poseedor del residuo, el poseedor le tiene que dice, bueno, yo delego, o sea, el scrap delego en ti la gestión, tú gestionas correctamente, pero sí que se tienen que asegurar que efectivamente lo está haciendo con un gestor autorizado. Es lo único, ¿vale? Entonces, la única información en ese caso que cualquier plataforma de cualquier scrap, que sabéis que además hay apartados de gestores, ¿no? Ahí la única información que tenéis que subir es eso. Solamente os pueden pedir que estéis autorizados, tengáis autorizaciones en regla. Solo lo tienes ya con el cliente con el control de tratamiento. Claro, sí, lo que pasa es que claro, lo que pasa es que es como un trámite, por lo que te digo, porque al final por la norma, como dice que en esa firma del acuerdo del poseedor del residuo con el scrap, como que la gestión se delega en el poseedor, el scrap lo que quiere un poco certificar es que efectivamente con el gestor con el que estén trabajando esté autorizado, ¿vale? Nosotros ahí, por ejemplo, que sí que luchamos bastante para que no fueran a homologaciones. Decíamos, es que no tiene sentido por lo que decían, porque al final homologación es sacar dinero para nada. O sea, aquí lo único que tenéis que ver es eso, que ese gestor esté autorizado, tenga sus autorizaciones en regla para los códigos que se requiere y nada más. Y en eso sí que es lo único que os pueden exigir a vosotros. Sí. Dame un segundito que está Jorge esperando online. Sí, Jorge, te cedemos. ¿Ahora me oís? ¿Me oís, no? Sí. Sí, vale. A ver, yo lo que soy es una empresa que lo que hace es poner residuos. O sea, soy productor y soy poseedor final de residuo, al final. Entonces tengo varias preguntas, porque esto, por ejemplo, nosotros con nuestro gestor o nuestros gestores de residuos banales, vamos a decir, bueno, primero aclarar que somos una empresa que estamos certificadas en ISO 14000 desde el año 2000, es decir, hace 25 años, con lo cual todo lo que es contratos de residuos, códigos LER, todo eso lo tenemos súper machacado, sabemos de qué va todo. Tenemos un gestor para residuos peligrosos y varios para banales. Bien, entonces a nuestros gestores de residuos banales les he preguntado sobre todo este, lo siento decirlo, batiburrillo legislativo, ¿vale? Y ni ellos se enteran, ¿vale?
Ni ellos se enteran y no saben decirme exactamente, darme respuesta a algún tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo voy a plantear aquí una serie de cosas. En principio, por ejemplo, con mi gestor de residuos peligrosos, hace ya 3 años, no, más, 5 años que trabajo con lo que se llama un apoderamiento, para que él me haga la documentación que tiene que subir a una plataforma que desconozco, ¿vale? Yo antes no tenía que hacerlo y ahora lo hace él. Me cobra por ello, no tengo ningún problema y yo le apodero. Él hace la gestión administrativa. Bien, actualmente, pues con el resto de los residuos banales, pues voy a tener que hacer, no sé exactamente qué, porque estoy oyendo y tampoco lo tengo muy claro. En primer lugar, vamos a poner un ejemplo claro. Yo tengo un proveedor que me sirve unas garrafas de plástico de residuo no peligroso, ¿vale? Y que ya en su momento me mandó un correo diciendo que ellos trabajaban con un scrap determinado. Entonces, si yo quiero que me devuelvan el dinero de la gestión, tengo que trabajar con ese scrap. Yo le he preguntado a mi gestor, con el que trabajo con el tema de las garrafas vacías, si trabaja con ese scrap y me dice que no. ¿Qué hago en ese caso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sigo pagándolo yo y sigo no pudiendo retornarme el dinero? ¿Cómo lo hago? Por otro lado, nosotros hemos trabajado siempre con Ecoembes. Nosotros somos una empresa que pertenece a un grupo empresarial. Ese grupo empresarial tiene una empresa que es la de distribución. Tiene una empresa aparte, vamos a decirlo, dentro del mismo grupo, ha creado para la distribución. ¿Son ellos los que ponen el producto en el mercado o soy yo el que pone el producto en el mercado? ¿Son ellos los que tienen que estar asociados a un scrap y subir la documentación o soy yo el que tiene que hacerlo? Bien, varias preguntas todas seguidas que no sé si se pueden responder, ¿vale? Pero que tenemos un ciripollen en la cabeza bastante importante los que somos productores y poseedores finales. Y que con mis propios gestores, que son gestores más que solventes en La Rioja, o sea, sinceramente, tampoco ellos lo tienen especialmente claro. ¿Qué hago con las garrafas, por ejemplo? ¿Qué hago si mi proveedor trabaja con un scrap con el que yo no estoy adherido y mi gestor de garrafas no trabaja con ese scrap? Vale. Pues a ver, Jorge, voy a ir por partes y te voy Vale. comentando. Sí, efectivamente, como en la presentación mía había empresas que tienen ese doble rol de productores del producto y de poseedores de residuos. Entonces, obligaciones como productor de productos, si ponéis envase en el mercado, lo que te decía es adherirte a un scrap para hacer esa declaración de los envases que pones en el mercado y se te aplicará la tarifa que ellos tengan establecida y podéis tener elección. Hay también una cosa, o sea, que eso también crea mucha confusión. Tú como productor del producto puedes estar adherido a un scrap, ¿vale? Y pagar esa tarifa. Y como poseedor del residuo puedes firmar el acuerdo con otro scrap. No tienes por qué estar con el mismo, ¿vale? En eso porque aquí, como decíamos antes, hay muchas interpretaciones. Hay algunos que dicen que no, que si estás adherido como productor, como poseedor, tienes que firmar con el mismo scrap. No, o sea, según nosotros tenemos interpretaciones jurídicas que nos han hecho, informes, y se deduce que es eso, como productor de producto puedes adherirte a un scrap y como poseedor firmar acuerdos. Lo de que hablabas del apoderamiento, sí, efectivamente esto para el tema pero estos son de los documentos asociados al traslado de residuos. Tú firmas el apoderamiento y para las notificaciones previas que tienes que hacer, y además tú firmas un apoderamiento para poder meterte en la plataforma, ESIR o cualquier otra plataforma de las que hay en algunas comunidades autónomas. Ya la mayoría están optando por ESIR, pero hay otras plataformas. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo comentaba de cuando eres poseedor del residuo y quieres que el gestor suba los datos, ¿vale? Sería otra cosa distinta, no tiene que ver nada con eso, sino es como que tú en ese caso autorizas a ese gestor, a tu gestor, a que dé la información que tú estarías obligado a subir, ¿vale? Y en cuanto a lo que me comentabas de los bidones, entiendo que eso está dentro de un circuito, de un SDR, o Jorge, no me ha quedado muy claro esto. No está en un... ¿podría ser recogido? Sí, pero el proveedor no quiere hacerlo. O que yo sepa, no tiene un sistema de recogida, un SDR. Entonces, lo que él me informó simplemente es de que él trabajaba con ese scrap. Entonces, se supone entonces, a ver, yo esto se lo doy a un gestor autorizado aquí en La Rioja que me cobra. Me cobra por metro cúbico, por volumen, cuando viene a recogérmelo, no tanto por peso. Entonces, claro, yo digo,
este gestor mío de aquí de La Rioja trabaja con el scrap de este productor. O sea, Que no tiene por qué, Jorge, no es lo tiene que te por qué. decía. Entonces, No ¿cómo lo tiene hago por yo? qué. ¿Cómo lo Claro, hago tú yo? como poseedor, vale, tú el productor está adherido a un scrap y tú como poseedor lo que tienes que hacer es firmar un acuerdo con un scrap, Sí, ¿vale? Que puede ser el scrap que tú elijas. sí, sí. Entonces, luego ya es lo que te digo, tú la obligación que tienes, firmas un acuerdo con el scrap y tú lo que vas a tener que hacer es reportarle a ese scrap la información de la gestión de ese residuo. Sí. Y luego tú, si por ejemplo tú quieres que en lugar de esa, lo que comentábamos antes, si esa información prefieres que sea el gestor el que te la facilite o que te preste ese servicio, como decíamos, que sea el gestor es que te preste ese servicio, pues tú se lo puedes delegar en el gestor y bueno, pues eso ya será lo que decíamos, si te prestas ese servicio te lo costeará o bueno, eso ya son acuerdos comerciales que ahí ya no entramos. Pero si lo único en eso, tú tienes que firmar un acuerdo con Scratch independientemente del que esté, puede ser independiente del que esté adherido como productor del producto. Ok, de acuerdo, sí, eso lo entiendo. Yo puedo estar con Ecoembes y puedo estar con cualquiera de los otros 16 scraps que hay, ¿vale? Efectivamente. Solamente para, vamos a suponer, las garrafas de este proveedor. Sí. De acuerdo. Entonces, si mi gestor autorizado no Sí. trabaja con este scrap, yo tendré que trabajar con un gestor autorizado que esté adherido o que tenga, ¿no? No, es que los gestores no trabajan con los scrap, o sea, es lo que decimos. Ajá. Aquí lo que Entonces, tienes si yo, por ejemplo, mi gestor me cobra por la gestión, ¿vale? Sí. Supuestamente la ley me habla de que a mí me pueden retornar el dinero que me están cobrando. Claro, pero esto es con el scrap, esto ya no es con el gestor. O sea, Claro, el pero gestor si no, yo no, el pero entonces gestor yo no tengo que trabaja adherirme. Claro, Yo el gestor no trabaja con ningún scrap. Tú como poseedor puedes elegir el scrap con el que firmas el acuerdo, ¿vale? Y en todas estas compensaciones económicas, además, es un acuerdo con el scrap. Ahí el gestor no entra. Y el scrap no es que el gestor no es que trabaje con los scrap, sino tú como poseedor dices, oye, mira, yo he firmado acuerdo con tal scrap y ya está. Y el gestor ahí no tiene ninguna obligación. No, vale, de acuerdo. Entonces, entonces yo trabajo con el gestor Manolito para las garrafas. Me Vale. adhiero al scrap del productor de las garrafas porque me dice que él está con ese scrap para la gestión de las No garrafas. tienes por qué adherirte. No, bueno, entonces, Puedes firmo un firmar el acuerdo contrato. con el que quieras. Firmo un contrato para las garrafas. Vamos a suponer exclusivamente para las garrafas, por ejemplo. ¿Vale? Exclusivamente, porque es con el que trabaja mi proveedor. Vale. Yo ahora le doy a mi gestor autorizado en La Rioja, gestor Manolito, esas garrafas. ¿Qué hago? Le informo al scrap, lo subo a la plataforma. ¿Quién me devuelve el dinero? ¿El scrap? ¿Quién? No tiene por qué Claro. haber dinero de ¿Quién me devuelve Eso el dinero? eso es una estrategia comercial de los scrap. Eso es. Eso es una estrategia comercial como otra cualquiera. ¿Qué va a ocurrir? Y os lo adelanto porque va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que con el tiempo, en vez de 17, va a haber 3 y van a ser mucho más honestos que los otros 15 que no están. Así de simple. Sí. Y te lo digo desde mucha experiencia, ¿eh? Y con Gloria nos ha tocado trabajar esto, conocemos en profundidad todo esto. Vale, lo entiendo. Y es exactamente lo que han transmitido tanto gestores como... Me han dicho, hay 17, van a quedar 3. O sea, es cierto, es lo que me han transmitido. Así es. Claro. Pero yo creo que, sobre todo, Jorge, es eso, que te quede claro cada uno lo que Sí, me ha quedado claro. en la presentación. ¿Cuál es la obligación de cada uno? Como productor del producto, adherirte. Como poseedor del residuo, tienes que firmar acuerdo. Sí. Y como gestor, Vale. si tu cliente te dice que ha firmado un acuerdo con un scrap, la única obligación sería el demostrar que tienes las autorizaciones en regla y nada más. Vale. Y lo que te decía, que no tiene por qué, tú si tienes ese doble rol, como productor te puedes adherir a uno y como poseedor firmar acuerdo con quien quieras. Y a la pregunta que comentaba antes, que nosotros pertenecemos a un grupo empresarial que quien hace la distribución y pone el producto en el mercado es una empresa distribuidora dentro del grupo, serán ellos los que tengan que hacer la declaración de puesta en el mercado, ¿se entiendo yo? Sí, efectivamente son la primera puesta en el mercado. La primera puesta en el mercado. Delegar sí que puede ocurrir, porque en otras jornadas que ha habido, sí que puede ocurrir que delegue el que pone ese envase en el mercado, o sea, el que tiene un producto y necesita ese envase para poner el producto en el mercado, puede delegar a la empresa de packaging que le hace en la caja
o el envase X. Sí, Eso también hay las posibilidad. figuras, lo que habíamos cuando he hablado yo de las 4 figuras que es de productor del producto, de envasadores que pasan por otra marca. Posibilidad. Claro, esas 4 figuras que hablaba de productor del producto, que está el que pone el envase en el mercado, en el tema de distribución, cuando estás envasando por otra marca. De momento, nuestros productores, por ejemplo, de cajas o de vidrio, vamos a decirlo, de momento no nos han comentado absolutamente nada ni nos han dado esta opción, que me parece pues bastante interesante. Probablemente disminuye los trámites porque ellos saben exactamente la cantidad de cartón que nos venden y por lo tanto se supone que la cantidad de cartón que ponemos en el mercado, ¿vale? Se supone. Hay mermas y hay diferente tipo de cosas, pero bueno, entonces no nos han dado esta posibilidad. Como bien se ha comentado, yo creo que esto el año que viene cogerá carrerilla, porque este año, que supuestamente se debería estar cumpliendo esto, es imposible. O sea, es que no nos enteramos nadie de nada y supongo que el año que viene se supone que ya nos enteraremos y tendremos que correr. Sí, está habiendo lo que decíamos, muchísima desinformación, sobre todo por eso, porque hay tantos en el mercado, cada uno, bueno, pues hace un poco el mensaje, Una forma de efectivamente. Entonces, a este hombre es lo que le ocurre, que le están confundiendo al claro, final. eso es. Una cosa estamos confundiendo churras con merinas. Una cosa es una cosa, la otra es la otra. Dice que con quién Y me esto tengo es que una adherir, herramienta dónde me tengo que comercial, sin más. escribir y sí. Es una herramienta comercial mal hecha, además. ¿Está contemplado por parte del Ministerio que tenga carácter retroactivo? Porque dijeron que desde el 1 de, si yo me refiero a toda la información que aportas ahora en octubre, tiene carácter retroactivo todo el año 2025, desde el 1, ¿no? Sí, no, o sea, en el año 25, o sea, esto ya está en vigor. Vale, Esto ya está en vigor, pero si aún una empresa no lo tienen y nosotros tenemos toda la información de los de su transporte y aún no lo están aportando en un scrap, imagínate, en febrero de 2026 lo quieren aportar, ¿tiene carácter retroactivo lo que llevamos de 26, lo que llevaremos de 26 y todo el año 2025? Esa es la información de los datos que tienen. En principio, ahora mismo se está contemplando, van a tener que hacerlo, al final tienen que hacerlo, porque ahora mismo, por ejemplo, sí que... Claro, ahora, por ejemplo, pues imagínate que ha firmado un acuerdo poseedor ahora en octubre, ¿vale? Y sí que se le está dando toda la información desde enero. Y esto se tiene que hacer, o sea, al final tienen que establecer ese periodo y darle la oportunidad, porque es que ahora mismo todavía... Ya no solamente de poseedores, ahora mismo se hablaba de productores del producto, del registro de productores, había un 50% de empresas que están registradas, o sea, y eso son los que se supone que lo pueden tener todavía más claro. Lo digo por transferírselo a nivel de compartirlo con los clientes y decirles eso, que estén tranquilos en ese aspecto, que todo lo que se esté gestionando ahora no cae en un cajón desastre, sino que todo eso tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero del 25. Bueno, yo no le estaría, me gustaría que hicieran las cosas desde ya. Claro, o sea, yo ya haría las cosas desde ya no sé decir, bueno, sí, ya informarles y empezar a hacerlo desde ya. No, porque al final, bueno, pues es que claro, es lo que te digo, los scrap luego tienen que justificar todas esas toneladas al final que tienen adheridas, tienen que justificar el reciclado de esas toneladas. Y bueno, pues aquí bueno, pues sí que se establecen sanciones, ¿no? Dentro de la normativa. Entonces, bueno, pues yo creo que lo mejor es que cuanto antes empecemos a hacer las cosas bien, informar de que lo tenemos que hacer ya, porque si no, al final esto se puede... Abogar por el cumplimiento, que al final Eso es. el problema es lo que estamos comentando en esta jornada, que estamos teniendo muchísimo desconocimiento todavía y no de empresas muy pequeñas, incluso empresas grandes que nos están llamando. Yo estoy teniendo aproximadamente 5 o 6 llamadas a la semana. Eso es después de tanta, además que nos hemos molestado en divulgar, pero aún así sigue habiendo muchísimas dudas. O sea, sí, perdona. Yo es que ya no sé a cuántas sesiones de estas he visto, he puesto la cuenta, de verdad ya no lo sé. Yo soy productora de productos, tengo un scrap, tengo un número de registro, pongo todo lo que tengo que poner en las facturas, pero también genero residuos. Residuos, pues a mí me llegan botellas, el día que hay en un cartón, pues yo el cartón lo tiro a un contenedor que tengo y de basura. Yo hago al sector doméstico y al sector Oreca, es decir, comerciales. Entonces yo estaba en Ecoembes doméstico, pues ahora no ya me daban café a 17 más. De qué error, sí. Pero claro, yo genero un residuo de cartón y de basura. Yo tengo un gestor autorizado que viene, cuando yo llevo el contenedor, viene, se lo lleva, me da el DI, con el peso y todo eso lo tengo en una trazabilidad porque yo trabajo bajo la 14.000, entonces todo ese dato yo lo doy. Mi pregunta es, ¿ese dato yo lo tengo que subir al ministerio también? No. Pero tenéis que reportar al scrap, con el que tengas firmado ese acuerdo como poseedor de residuo. Al ministerio no. Ese dato
tú tienes que el scrap, en este caso, si se coembes, Sí. pues que esos datos para... Es decir, que gestiono como residuo 500 toneladas de cartón al año. Claro, eso es lo que te van a pedir, la trazabilidad, lo que te digo, dependiendo de cada scrap. Hay algunos que te están diciendo que subas los DIs, hay otros que, bueno, pues simplemente que hagas un resumen, ¿no?, de las toneladas que estás gestionando. Y además, la periodicidad con la que se suben los datos, cada uno también lo está exigiendo de una manera. Y hay algunos que dicen, bueno, pues mensualmente me subes la información, otros que dicen, bueno, pues que trimestralmente. Es que depende de cada scrap. Pero tú al ministerio, no, esos datos, tú lo que tienes que hacer es aportarlos al scrap, al que estés, con el que tengas firmado, en este caso el Coembes, con el que tengas firmado ese acuerdo. Y también tenerlo en un archivo cronológico. Pues sí, pero claro, pero eso ya es más allá, eso ya, claro, eso es una obligación que no venía de... Lo que tengas que hacer medioambientalmente. Claro, eso ya es más allá de las obligaciones que ya teníamos de antes. Si básicamente es lo que haces medioambientalmente, tanto en el caso del productor como en el caso del gestor, lo que haces medioambientalmente pasarlo a la otra parte. Es que es el mismo dato. Claro, o sea, que es lo que te digo, con que tengas, subamos esos datos, eso no por un lado va, que las días que tenemos de reportar datos a comunidades autónomas o quien sea, y luego esta es otra cosa aparte. Bien, un segundito, que había alguna persona online. Almudena, te acabo de dar la posibilidad de palabra. Si conectas el micrófono, nos puedes realizar la consulta. Hola, buenos días. Hola, cuéntanos. Mira, era para comentaros una duda. Bueno, una duda. En nuestro caso, nosotros estamos importando, vamos a decir, materia prima de unas plantas de nuestro grupo empresarial, y por el hecho de importar, como el resto de empresas de nuestro grupo están fuera de España y no están declarando la puesta en el mercado español del embalaje que esas materias primas tienen, lo estamos haciendo desde nuestra empresa. Entonces, sí que es verdad que lo que me comenta el scrap es que, como estamos pagando, pongamos por un caso, de los palés que nosotros metemos en el mercado español, me dicen, bueno, pues ahora, para justificar que tú realmente estás metiendo esos palés, me tienes que dar un certificado por parte del gestor del residuo en el que te escriban que tú estás generando ese número de palés como residuo. El tema es que, como reutilizamos esos palés para nosotros luego poner el producto que vendemos, no estamos gestionando realmente esos palés como residuo. Entonces, no sé si esto tiene sentido o no, esto que me piden. A ver, claro, es que depende cómo lo... A ver, muchas veces los palés al final tienen que ir marcados si están, o sea, si están dentro de un sistema de depósito, de devolución y retorno, tienen que estar marcados para entrar en ese circuito de reutilización. Sí, pero no es el caso. Claro, entonces, vosotros, ¿eso dices que lo generáis como residuo o cómo lo...? No, nosotros compramos materia prima a una planta Sí. de nuestro grupo, por ejemplo, en Italia, y esa materia prima viene sobre un palé. Ese Vale, palé que nosotros introducimos en el mercado español, sí. vamos a decir, Ujú. estamos pagando por él, porque nuestra empresa italiana no lo está pagando, lo estamos pagando Vale. nosotros como empresa española. Pero es Ujú. verdad que ese palé no lo estamos poniendo como tal en el mercado, sino que lo estamos reutilizando internamente para poner nuestro producto, que luego a su vez vendemos, que ahí ya sí que lo estamos poniendo en el mercado y por el cual volvemos a pagar. Cuando ponéis otra vez en el mercado ese envase, Claro, claro. Sí. claro, sí, pero aunque sea, es lo que digo, tendría que estar, habría que pagárselo una vez, y eso tendría que estar, para reutilizarlo, tendría que estar dentro de un sistema de un SDR. Claro, pero Porque, teniendo en claro, no cuenta que sé, no estamos en ese sistema y que realmente estamos pagando ahora mismo por la entrada como materia prima y por la salida como producto final, eso como, o sea, a nivel legal claro, podríamos dejar de pagarlo por la entrada de materia prima y solo por el producto final sin ningún tipo de justificación o... a ver, De eso, entrada sí o sí. claro, De entrada sí o sí. sí, y luego lo, Salida igual en un sistema que claro, eso lo que tendríais que hacer es esos envases, o sea, porque esos vales que eso al final pagar dentro de un SDR, o sea, meterlos dentro de un sistema de depósito, devolución y retorno, ¿vale? Entonces, lo que te digo, tener los scraps sistemas colectivos, y en este caso no es por los envases, esto no sería un envase de solo uso y no pagarías a un scrap y luego, sino que tendrías eso, que adherirte a un scrap que tuviera ese sistema de depósito, devolución y retorno y pagar por esos envases reutilizables, que se considerarían reutilizables, pero en este caso lo que están haciendo es casi considerarse como envase de solo uso, porque están poniéndose... Claro, 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 pero es que no hay un circuito, vamos a decir, oficial en el que se establezca cómo se hace esa vuelta a usar. ¿Me explico? Y es algo entre fábricas, vamos a decir, de un mismo grupo. Yo lo voy a utilizar una vez, lo voy a recibir en mi fábrica, lo voy a poner con producto acabado y lo voy a vender, no va a volver.
Es decir, no es como tal un sistema de reutilización. Vale, pero es que lo que pasa es que dentro de los sistemas de SDR hay circuitos abiertos y circuitos cerrados, ¿vale? Ah, Entonces, vale. también, claro, entonces eso lo que tenéis que hacer es lo que te digo, pues poneros en contacto con un scrap que sí que esté autorizado para un SDR y entonces ellos explican lo que te digo, si es circuito abierto, circuito cerrado, os explican cómo funciona esto, porque si no así, claro, es que no lo estáis considerando, lo que te digo, estáis pagando como si fuera un envase de un solo uso. Vale, vale, esa era una duda y otra era, en los casos, o sea, por lo que me comentó el scrap en la última ocasión, la idea es que nosotros hemos hecho una estimación de lo que vamos a poner en el mercado en 2025. Cuando cerremos 2025 tendremos la realidad y con la realidad reajustaremos y veremos si es necesario que nosotros paguemos más o que nos paguen ellos. Vale, entonces dentro de todo este ajuste, vamos a decir, de final de año, sí que me pedían, vamos a decir, por parte de los gestores de residuos, en algunos casos concretos, que el gestor de residuos nos haga un certificado por la parte de ese residuo que nosotros hemos gestionado. Por ejemplo, si yo meto en el mercado español film de plástico, o sea, palés que van filmados con plástico, y yo luego gestiono ese film de plástico como residuo con el gestor, por esa parte que yo gestiono, teóricamente nos van a pagar porque no lo hemos puesto, vamos a decir, como tal en el mercado. Entonces, ¿esto que nos piden a su vez pedir a los gestores es algo normal o...? Como que nos van a pagar, no te he entendido muy bien lo que ha dicho. Nada. No, yo no he entendido bien eso. No, a ver si me lo puedes repetir porque no he entendido bien. A ver, nosotros ponemos en el mercado palés que llevan, vamos a decir, un film de plástico, ¿vale? Entonces Vale. estamos, y a su vez estamos recibiendo palés que también van filmados con ese film de plástico. Es algo parecido a los palés, pero Sí. con el film. Entonces, en el caso del film de plástico, sí que estamos gestionando un residuo que es ese film de plástico. Vale. Entonces, de todos los envases por los que yo estoy pagando, que pongo en el mercado, que uno de ellos es el film, por Sí. aquellos que yo estoy gestionando como residuo, teóricamente el scrap nos va a devolver ese o nos va a pagar. No. Es que lo que te digo aquí, lo que te comentaba antes, aquí tienes que diferenciar el doble rol que tienes. Tú lo que estás haciendo con ese fill, que estás por los envases que pones, o sea, por el producto que pones en el mercado, tú estás pagando como productor del producto y luego lo otro es el otro rol que tú eres poseedora del residuo que tienes que gestionar, pero no tiene Sí, nada que ver. pero un momento, porque yo estoy pagando también por el film de las materias primas que vienen de fuera, que no lo estoy Sí. poniendo o sea, lo estoy Sí, metiendo en el mercado claro, español, pero lo estoy sí, gestionando como residuo. claro, sí. Entonces, Sí, lo que claro, me pero es lo dice el que scrap es que por esa parte que yo gestiono como residuo, como sí. realmente no está puesto en el mercado y yo estoy pagando por gestionar ese residuo, te devuelve parte de ese importe. No, claro, no, pero es lo que te digo, pero no mezcles, o sea, ahí lo que no puede haber ni esa compensación, ¿vale? Por lo que te digo, tú estás pagando por lo otro, por ese envase, y lo otro es el rol, que te voy a repetir, de poseedor del residuo, que tú lo que tienes que hacer para ese residuo en particular, firmar un acuerdo con el scrap que sea y luego, pues, bueno, pues luego validar es lo que te decíamos, aportar los datos como que tú estás gestionando correctamente a través del gestor autorizado con el que tú trabajes, que estás gestionando ese residuo, pero yo creo que estamos como mezclando las dos cosas y por una parte la tarifa que tú pagas como envasador, productor del producto, y por otra parte es esa labor que tú haces como poseedor del residuo. Y que Sí, tienes que... sí, pero yo, por lo que he entendido al scrap, a esa parte o sea, ese certificado en el que pone la cantidad de residuo que se está gestionando, va a Sí. ser algo por lo que nos van a pagar a las empresas. Bueno, sí, bueno, eso es efectivamente, eso se ha hecho en los acuerdos que firmes con el scrap. Costará al otro, sí. Claro, Claro, es. efectivamente, eso dependerá de los acuerdos con los scrap y con el con el que firmes. Vale. Yo, si me permites una apreciación, yo lo que haría como poseedor o sea, como alguien que pone el material en el mercado, no haría mucho caso al que me va a dar un dinero por el residuo, literalmente, porque me lo va a cobrar por otra manera. Eso está clarísimo. Claro. Nadie regala nada. A ver, esto no es efectivamente, como dice Julio, aquí están los incentivos, incluso los incentivos que se están ofreciendo por aportar datos y sobre todo la mayoría hay muchos comercios e industrias que tenéis este doble rol
Lo que vais a recibir por una parte lo estáis pagando vosotros por otra, en la tarifa que estáis pagando, porque al final los ingresos que obtiene el scrap es por las aportaciones de las empresas adheridas por la tarifa que pagan. Entonces, si tenéis ese doble rol, sabéis que eso es lo que os digo. Si dice, nos vamos a pagar por los datos, por la gestión del residuo, al final vosotros mismos son los que estáis financiando eso. Entonces, nosotros por eso lo que decíamos antes es de mantener ese modelo de gestión que teníamos antes sin intervenir, porque eso lo único que hace es inflacionarlo todo, porque al final lo que te dan por un sitio lo están cobrando por otro, y eso al final, bueno, pues creemos que se puede intervenir y que no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso ya son Entonces, si decisiones. entiendo bien, vuestra recomendación es que en los casos en los que el scrap nos diga, oye, darme un certificado de los residuos que estáis gestionando en concreto para este material, que en ese sentido no entremos a darle datos y que... No, se tenéis que, claro. Vamos, por sentido común lo entiendo así. Claro, esos datos se los vais a tener que dar porque vosotros como poseedores de residuos vais a tener que firmar un acuerdo con un scrap y os exige que tenéis que certificar que estáis gestionando correctamente esos residuos. O sea, vosotros eso sí o sí, el acuerdo con un scrap lo vais a tener que firmar como poseedores. Y efectivamente, y aportar lo que decíamos, esos datos de esa trazabilidad como que se ha gestionado. Esa es una obligación que establece el Real Decreto a los poseedores de residuos. Vale, entonces la parte que nos recomendáis no aceptar es la de que nos paguen. No, eso no, yo no digo, no, para nada, eso, además en eso yo no puedo hacer recomendación, ahí cada uno es libre y tiene que valorar al final en qué momento, o sea, qué papel juega, y bueno, pues eso ya es una decisión comercial que vamos, ahí no tenemos que entrar, lo único que, por ejemplo, pues aquí es decir, bueno, pues efectivamente ver, ¿no? Vosotros tendréis que ver las diferentes opciones que se os ofrecen de los scrap, valorarlo, las tarifas que tienen establecidos y bueno, pues al final hacer vuestras cuentas y ver qué es lo que os conviene, pero vamos, no, para nada. Vale. Nosotros vamos como lo que decía, al final vamos a tener que trabajar con todos, pero bueno, pues eso es que sepáis que aquí estás obligado y bueno, pues esas cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de esa libre elección que tenéis de un scrap. No. Gracias. Nada. ¿Hasta qué punto puede un scrap obligar a un productor adherido a trabajar con ellos directamente y no a través del gestor? Es decir, ¿puede un scrap marcar las condiciones comerciales de la gestión del residuo? ¿A un poseedor? Sí. No, en principio no. No. En principio no. Porque por lo menos al comienzo empezaron... A ver, eso al principio lo que decíamos, sí que es verdad que el Real Decreto da esas opciones, lo que comentaba al principio, ¿no? El poseedor tiene la posibilidad de firmar un acuerdo y seguir gestionando correctamente, o el poseedor que puede decidir delegar la gestión del residuo, puede decidir delegarlo en un scrap, pero eso es una decisión del poseedor del residuo, no es que el scrap te obliga a ti. Hoy están los scraps ofreciendo esa posibilidad a los productores. En principio, que sepamos todos ahora mismo, están respetando la gestión y están, en principio, hay algunos que, bueno, están interviniendo más o menos, pero sí que aquí ellos tampoco pueden decidir, porque de hecho sí, por ejemplo, el poseedor delega la gestión del residuo en el scrap no puede hacer una adjudicación de decir tú te llevas a un gestor, más te establece la norma que tiene que haber un concurso transparente, sabes que no, ellos directamente no pueden decir a un gestor tú hacer la gestión de esta industria, de este comercio, eso tendría que salir a concurso de forma transparente y con lo que te establece y ellos no lo podrían hacer. Y bueno, pues hay algunos que... En principio sé que había... pero... Al principio por eso, claro, por eso lo que te decía yo, que sobre todo desde Repacar, cuando salió esto y por eso fuimos promotores, era por un poco estrategia de decir, o sea, tenemos que defender el modelo, como sea, porque nos va a afectar. Y parece ser que en principio todos sí que están respetando eso. Voy a darle la palabra a Óscar, me acabo de levantar. Óscar, mira a ver si puedes activar el micrófono y nos comentas. A ver, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Sí, vale, muy buenas. A ver, nosotros estamos en el rol de productor de producto. En principio no somos poseedores de residuos.
y estaríamos como importadores o como marca de distribución. Dentro de las dificultades que tenemos para saber si somos productor de producto en los distintos casos que hay, creo que no es esta sesión no es para eso. Pero bueno, con el tema de los envases comerciales nuevos que entran este año, veo que con este sistema se va a producir una doble imposición. No sé si imposición es la palabra, que no es un impuesto, pero yo voy a pagar como productor de producto y luego los poseedores finales también van a pagar por a su gestor de productos. Yo tengo que pagar realmente por esos envases comerciales que el poseedor final también va a pagar. Ahí no se va a producir un doble pago. Yo creo que, si me permites, Sí, claro. yo creo que al final, porque todo esto genera mucha confusión, hasta el final, también por la praxis que han tenido varios de los scrap, una cosa es una cosa y la otra es otra totalmente distinta. O sea, hay que sacar de la ecuación todo lo que tiene que ver con la gestión del residuo, exceptuando el poder aportar o no aportar por parte del gestor, por parte del poseedor del residuo, por supuesto que sí, a los diferentes scrap, pero por parte del gestor, el dárselo ese dato directo al scrap o no. Eso lo hemos dejado claro. Por parte del que pone el producto en el mercado, realmente lo que el scrap te tiene que gestionar es la gestión administrativa de ese dato que tiene que exportar al ministerio, no la gestión de ese residuo. Claro, con productor del producto. Entonces, en algunos casos sí que han querido confundir, no ha salido, porque no puede salir, porque generar, y conocemos muchos casos en el tema comercial y Canal Oreca y demás, a nivel nacional, las grandes cuentas y terminan. Pues en Madrid salen muy bien los números, pero en una provincia salen muy mal, pues porque el gestor que se ha quedado con esa cuenta es una cuenta nacional y esa cuenta nacional lo tiene que derivar a un tercero o a un cuarto incluso. Con lo cual, todo lo que es subcontrata, todo encarece. En este caso es lo mismo. En este caso intentaron, sí que se adhirieron, porque precisamente fueron los scrap que venían de otros scrap los que un poco querían fomentar todo esto y se dieron cuenta que no iba a salir. Porque no puede salir, porque vamos a simplificar. Yo creo que en esta vida casi todo hay que intentar, dentro de tener que cumplir la norma, simplificar las cosas. Entonces, nos están queriendo enredar, en algunos casos, todo, y no hay que enredar todo. O sea, la gestión de nuestros residuos lo tenemos que seguir haciendo de la forma tradicional, que os puedo asegurar va a ser la más barata y la más eficaz. Y por otra parte, sí que tenéis que aportar el dato a través del scrap de lo que ponéis dentro del mercado. O sea, yo creo que con esto queda zanjado todo. Claro, como productor de producto, como decía Julio, tenéis que, en el registro de productores, en el ministerio, tenéis que hacer esas declaraciones y luego de cara al scrap lo que tenéis que aportar son esas declaraciones para bueno, pues aplicaros la tarifa, dependiendo de los envases que ponéis en el mercado, pero no de la gestión, como bien decía Julio, de la gestión del residuo, solamente de los envases que ponéis, porque vais a pagar en función de esos envases, vais a pagar esa tarifa al scrap al que estáis adheridos. Entonces, quiero decir que independientemente de dónde vaya quien sea el poseedor final de ese residuo, si yo soy el productor, tengo que aportar al scrap. Eso es así, ¿no? Claro, pero aportar al scrap solamente lo que te digo, la declaración, hasta tenéis que hacer una declaración de envases que ponéis en el mercado, porque ellos lo que tenéis que hacer, al adheriros, tenéis que pagar esa tarifa. Entonces, en función de esos envases, vais a pagar la tarifa, pero como bien decía Julio, lo de la gestión es otra cosa completamente distinta. O sea, vosotros al ministerio tendréis que hacer esa declaración en el registro de productores de producto, ir actualizando, y al scrap esa para que se establezca la tarifa que tenéis que abonar, dependiendo. Hay algunos que tienen, bueno, pues unos que tienen única por materiales, hay otros que tienen diferentes tarifas por materiales, entonces eso es lo único que tenéis que darle vosotros al scrap. Vale, y luego si te puedo hacer otra pregunta más, que no sé si la podrás, que es un poco más, no se puede responder porque es un poco más de si soy el productor de producto en un caso concreto. En los envases comerciales, yo soy un distribuidor, tengo mi marca de distribución, pero en los envases comerciales, ¿soy yo el productor de producto o es el envasador? Claro. No, uno de los dos. Uno de los dos, sí. Claro, si el envasador está identificado y ellos están, claro, dependiendo de si está identificado o no el envasador. O sea, no, en principio no va a estar identificado. Lo que pasa es que hay un documento en el que puso el ministerio
que dice en 2 líneas que en todo caso el productor de producto en el tema de los envases comerciales e industriales va a ser siempre el envasador. Es que hice esa coletilla y el otro día hablando con el ministerio me confirmaron que iba a ser así. Sí, pero el caso en este caso sí que te marca el Real Decreto que eso cuando no esté identificado el envasador, tú en la distribución es la que adquiriría ese rol de productor del producto. Pero es que la coletilla pone en todo caso. ¿Y eso que es de las notas estas aclaratorias informativas que ha sacado el ministerio? Porque Es el documento, sí, es un documento de 116 páginas de distintos casos de uso que se pueden dar y tal, y en la página 16 en un recuadrito pone que en todo caso, en envases comerciales e industriales, el productor del producto será el envasador. Bueno, pero es que, claro, en este caso es lo que te digo, no, es que en todos los casos no es, antes hablábamos lo que comentábamos cuando importamos, que es otra cosa, o las plataformas de comercio electrónico, es que... Sí, pero cuando importo ya sé que soy yo el importador, eso lo tengo claro, y porque ahí importo yo y ahí no puedo exigirle a nadie que pague por mí. Pero en el caso de los envases comerciales, que claro, yo si me quedo con esa coletilla, entiendo que yo no sé el que tiene que pagar, pero bueno, ya te he dicho que esta pregunta igual no sé si corresponde aquí o no. Vale, de todas maneras, si quieres, o sea, que yo os dejaré el contacto a Óscar y cualquier duda y eso, sabes que también no puedo estar a vuestra disposición y demás y lo miramos, así el caso así como más particular y si quieres lo comentamos sin problema. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Nada. Voy a leer 2 manifestaciones y una pregunta, ¿vale? Un asistente anónimo, buenos días, en nuestra empresa estamos adheridos a un scrap, firmamos con ellos un acuerdo de poseedor final y recientemente nos han abonado los residuos que gestionamos por nosotros. Tenemos que declarar trimestralmente aportando el documento LER y con eso emiten el pago. Una experiencia práctica, vamos a decirlo así, de lo que ha comentado. Luego Pili nos comenta, dice, buenos días, creo que sería todo mucho más fácil si las condiciones de los scrap fueran más homogéneas, empezando por los precios. ¿Se podrá llegar a esto? No hay regulación. Se verá, ¿no? Entendemos que es la conclusión. Día a día, la experiencia. Claro, las tarifas al final se establecen, las establece cada scrap, depende de la dimensión que se le dé a ese scrap también. Ahí si vamos a facilitar las cosas y a solamente cumplir, pues pueden rebajarse esas tarifas. Y luego Lucía, que nos establece que como poseedor del residuo, yo firmo un acuerdo con scrap o bien delego con mi gestor. ¿Ese scrap me va a cobrar a mí como poseedor de residuos? No te tiene por qué cobrar como poseedor de residuo. Creo que en la jornada estamos todo el rato, y yo creo que es la idea que tenemos desde hace unos meses o desde hace unos años, que sustituye la gestión de residuos en la adherirme al scrap, pero que no estamos hablando que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso es. Sí, no, es muy complicado lo que dices, y además eso decía, yo me adhiero, o sea, es ahí un poco de confusión en ese sentido. O sea, tú seguirás teniendo tu gestor de residuos específico con el que sigues trabajando, pero a la vez tienes que adherirte a un scrap si estás dentro de las condiciones que hemos estado comentando en la jornada, facilitando la información y, por supuesto, al adherirte tendrás que hacer el pago de las tarifas correspondientes conforme a las condiciones de cada uno de los scraps. Sí, yo sobre todo se mezclan mucho las dos figuras, sobre todo porque además la mayoría tienen ese doble rol y entonces se confunde las obligaciones o lo que tienes que pagar como productor del producto y cuáles son las obligaciones que tienes como poseedor del residuo. Yo creo que es la mayor confusión que hay. Además, en el caso que acaba de decir, seguramente será lo que le harán es con su gestor, probablemente, por el bien del gestor, le costará un dinero la gestión de sus residuos, a no ser que sean unos residuos que tengan un valor positivo bastante interesante. De normal no suele ser así, porque el mercado lo pone de esa manera. Y entonces lo que sí que cobrar es un dinero por tonelada de lo que está poniendo en el mercado, que seguro que ni cubre en ninguna parte, y con su gestor seguirá costando un dinero la gestión. Si no, no entiendo por qué. Muy bien, tenemos una pregunta más. Se supone, sobre Lucía, de continuación, se supone que ya todos los scraps tienen la documentación para firmar el acuerdo como poseedor de producto. Sí, claro, ellos tienen ahora mismo todos tienen, algunos no tienen las autorizaciones definitivas, hay algunos que todavía tienen provisionales, pero ese acuerdo de poseedores lo tienen todos porque además de hecho es lo que digo, o sea, ellos tienen que cumplir unos objetivos. Entonces ya tienen toneladas adheridas y tienen que justificar o tienen que están gestionados, o sea, que se reciclan un porcentaje de esas toneladas, con lo cual el acuerdo con poseedor lo tienen todos. Cada uno en unas condiciones, pero todos.
Eso es. ¿Alguna pregunta más, tanto online como aquí en la sala? Sí. Bueno, sí, empieza ya, si no te importa. Sí. Sí. A ver, nosotros generamos un poquito residuo, generamos film y luego tenemos unas bobinas metálicas que es una especie de envase retornable. Son de mi propiedad como productor, yo los os pido al cliente y luego el cliente me los devuelve a nosotros para volver a meterlo en el sistema. Entonces, esa bobina, a su vez, es como, entre comillas, una parte de la línea de producción en mi proceso y de la línea de producción en la parte de mi cliente. Esto sería un envase retornable, entiendo, ¿no? Pero una bobina, no entiendo bien Sí. por qué es un envase. A ver, es que no sé muy... Si una bobina transfiere la parte interna como en los carretes de hilo normales. Vale. Sí. Vale, es que no entendía lo de bobina. Bobina que es circular, va enrollado en nuestro producto y hay una base metálica. Vale, Entonces, sí, la eso es base- un envase. La Ujú. bobina va de mi casa a la casa del cliente y de la casa del cliente a la mía. Ujú. Pero no es simplemente un envase, no sé cómo decirte, no es como un palé que pueda ir y volver, los plásticos, por ejemplo. Esto a su vez es utilizado tanto en mi línea de producción como en la línea de producción del cliente. ¿Eso es considerado envase retornable? A ver, envase sí, porque al final tú eso lo que estás poniendo en el mercado es un producto y eso se considera como un envase. Pero hay veces entonces que retorna a ti y hay veces que se queda en, por lo que dices, en... No, se devuelve siempre, ¿no? Ellos no, Sí. el producto que generan ellos no es envase, lo que utilizan para mandar el producto. Eso es. Claro, eso es envase, claro, la bobina esa que saca, claro, eso es el envase, sí. Considerado. Claro, eso es un envase, claro. Sería un SDR, ¿no? A ver, claro, el SDR son los circuitos de envases reutilizables y hay dos modelos, hay circuitos abiertos y circuitos cerrados, ¿vale? Entonces sí que al final eso es lo que pasa que tiene que ir marcado y tiene que establecerse como que ese envase es reutilizable, ¿vale? En este caso, estos carretes llevan como una especie de código nuestro como un Sí, dedito, pero esto tienes que lo mismo, tienes que contactar con algún scrap que tenga un circuito de un sistema de... No, porque también tienen que tener autorizaciones, ¿vale? Para implementar un sistema de depósito de devolución y retorno. Entonces hay algunos que sí que lo tienen, o sea, ya han pedido autorización para ello y hay otros que no. Vale. O sea que solo podríamos, en principio, para la parte de productor, porque nosotros seríamos productores y poseedores, podríamos trabajar solo con los scraps que tengan implementado este sistema. Sí, claro. La parte de productor. De productor como poseedor, y es lo que decía antes, tú, por ejemplo, como productor puedes estar adherido a un scrap y como poseedor firmar el acuerdo con quien quieras. Eso es. Que en la parte de productor, o sea, tú te adhieres y pagas, ¿no? Por los residuos que vas a poner en el mercado. Residuos no envases. Perdón. Sí, ya es que, Sí. Claro, eso es. Los envases que tú vas a poner En el mercado. Eso Luego, es. en la parte de poseedor, Sí. claro, tú generas un ¿Residuo? pero que no es tuyo, que es de tu proveedor o de Claro. que sea. Y aquí en los acuerdos, o sea, a mí se me queda ahí como un poco cojo. ¿Qué se supone que acuerdas tú con el scrap? A ver, ¿Pagar algo aparte al gestor? A ver, el acuerdo con eso es que tienes como poseedor del residuo, te marca la ley que estás obligado a gestionar correctamente todos esos residuos de envases. Entonces, lo del acuerdo decimos es que tú no es adherirse, firmar un acuerdo es como que tú con un scrap, dices para reportar esa información y que ese residuo se ha gestionado correctamente, tienes que firmar un acuerdo para certificar que tú has gestionado correctamente ese residuo, ¿vale? En este caso no tendrías que pagar nada, solo pagas en la parte. Claro, no. Claro, en este caso, bueno, pues ahí lo del acuerdo con poseedor, por lo que te digo, hay muchos modelos, hay unos que pagan por la información, otros, eso ya depende, claro, eso depende de cada scrap. Tendrá que dar ese tipo de envase dentro del scrap con el que trabajar, marcarlo con la normativa que establezca el SDR, ¿no? No, pero está hablando ahora del residuo, ahora está hablando del residuo, ahora está hablando como poseedor. Además, lo gestionamos con ellos. La mayoría de los residuos que generamos son de los envases de nuestros proveedores. ¿No? Entonces, prácticamente lo que te digo, el acero que es retornable y lleva una pequeña parte de film, que eso es. Claro, es que eso no tiene, claro que te digo, tú como poseedor, los residuos, o sea, envases que se generan, ¿no? En la industria comercial donde sea, no tienen nada que ver con eso, con lo que tú recibes o los envases que hayan puesto en el mercado. O sea, al final tú estás obligado como poseedor a gestionar correctamente los residuos de envases y ya está. Esto igual lo que comentas es un tema más comercial, pero claro, yo estoy pagando por gestionar un residuo que me genera mi proveedor, ¿no? O sea, a mí mi proveedor me manda un palé que yo no puedo utilizar, que lo tengo que mandar a reciclar, este señor me cobra X por el palé.
Pero la norma no habla sobre imputaciones a tus proveedores de costes de gestión ni nada de nada. Esto ya sería un tema comercial. ¿no? Esto ya sería el scrap. O sea, ahí lo que se supone es que los productores del producto pagan esa tarifa para sufragar la gestión del residuo que generan los envases que ponen en el mercado. Pero ¿Vale? pagan a su gestor. O sea, perdón, a su scrap. O sea, mi proveedor no paga a su scrap. Pagan las tarifas que hay establecidas, ¿vale? Claro, pero hemos luego. hablado antes, Claro, pero aquí no pagas en la gestión, No. tú pagas el dato. Distintas, sí. El dato, sin más. O sea, si mi proveedor en lugar, imagínate, mi proveedor me trae la materia prima en un palé, Sí. al no ser Europalé ni ser estandarizado, yo no le puedo dar salida más que pues a que se lo lleve un gestor de residuos. Entonces, a mí mi gestor de residuos me cobra. Si ese palé, a mí mi proveedor me lo viene y me lo retira, para mí dejaría de ser un residuo. Pero si se vale, ya estaríamos en un circuito, lo que te Claro. decíamos, estaríamos en un circuito de depósito, devolución y retorno. Claro, y claro, cuando lo pone en el mercado, claro, tenía que darlo como un envase reutilizable y que estuviera marcado y que está dentro de un circuito y Y establecido. cada cosa cuando se rompen hay que darlos de baja y todo. Claro, eso ya es lo que se establezca dentro del circuito y además tienen que ir marcados. O sea, que realmente quedaría a nuestro criterio decirle, tanto me cuesta generar tu residuo. Ya, es que eso ya son temas comerciales, claro, en eso ya. Si yo pago, yo creo que es volver a lo de antes. Es realmente los scrap, el cometido o el trabajo del scrap es generar el dato, o sea, armonizar de todos y esa información volcarla al ministerio. Y al ministerio al mismo tiempo Europa le ha obligado, porque esto no lo ha hecho España por sí mismo, lo ha hecho por Europa. Y además, aparte, bueno, tenemos 200.000 cosas más que siguen estando desordenadas, como esto, pues mucho más. Entonces, es una obligación impuesta por Europa, que deberíamos haberlo hecho hace ya tiempo, porque desde la transposición llevamos 10 años con ello. Iba a estar por eso. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Y entre tanto ha habido que pasa por caja. O sea, que lo sepamos los españoles en qué estado estamos. Sí, por eso, de hecho, sacaron el Real Decreto antes de esperar el reglamento porque estaban obligados a ello. Entonces, realmente es la aportación del dato para que ese dato sea una cosa o sea la otra, pero no la gestión en sí. O sea, es lo que he dicho antes. Determinados flujos de residuos pueden tener un valor en mercado, con lo cual, pues posiblemente hasta gane un dinero el poseedor de ese residuo. Pero la mayoría de los casos, y sobre todo en el tema de envases, raramente. Pero no estás obligado a gestionarlos. No sé si me explico. En nuestro caso, nuestro residuo principal por la merma del proceso productivo está acero y aluminio. Estamos de acuerdo que el acero y el aluminio vale más. Sí. Pero legalmente no estaríamos obligados a reciclarlo. Lo podríamos tirar. No, que va, como poseedor de residuo tienes obligaciones de. Una cosa es el registro de residuos. O sea, no es envase mío. Aunque no sea envase. O sea, tus residuos los tienes que, o sea, por obligación, ya no el tema de Real Decreto de envases. Está por ley. Efectivamente. No. Bueno, estos son envases, pero claro, luego lo que yo genero, oye, no estoy certificada en 14 minutos. Vale, pero esto ya es una obligación comercial, eso es de ley de residuos. Más allá, o sea, aquí es específico para residuos de envases y lo otro, tú como poseedor de residuos estás obligado a gestionarlo correctamente, incluso a separarlo por materiales. Sí, o sea, sí, claro, que esto es una obligación que tenéis, vosotros no podréis hacer. El tema de, claro, porque tienes que separar, ¿no? De decir, vale, pero es que yo tengo acero de residuo que me viene de mi proceso productivo y otro que me viene de los embalajes. Da igual, pero todo el residuo que se genere, o sea, tú como poseedor estás obligado por ley a gestionarlo correctamente. Eso no. Ella dice que hay un material también, y lo comparto que yo lo he visto, que tiene el material, su materia prima es acero y aluminio. Sí. El tema es que luego los bobinados que les vienen un fleje de acero. Que se considera Entonces, también. es un envase, no lo tendríamos catalogado como un envase Claro. 004 y envases metálicos. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, ella te dice sobre la gestión que, a ver si correcto. Sí. Tendrías que separar la parte de envases metálicos que Claro. tienes de esos flejes de la parte que tengas del recorte de estampación o de lo que la merma de producción que tengas que vaya por otro lado. Más que separar, lo que Claro. tendrías es cuantificar. Sí, Claro, porque además es que esto, por ejemplo, lo que decíamos, lo del código LER, en uno tendrías que aplicar un 15, que son envases, y en el otro, ¿sabes? Tendrías que codificarlo correctamente. Claro, sí, de que Claro. o sea, se está haciendo, pero claro, a mí la duda que me ha surgido ahora es decir, ostras, pues hay alguna pata que me falta. Yo no soy experta para nada. Ya. Estamos aquí en este tema. Pero sí. Vale, pues ahora ya
Un poquito más. Ah, ya he respondido. Mira, sí, ¿alguien más? No, tenemos dos preguntas más. Dice, un proveedor nos está cobrando por aportación a su scrap. ¿Es correcto? ¿Es un producto que tal cual lo recibimos, lo vendemos? ¿Cómo? Sí, Cobra un dinero por lo que le cobra el scrap. sí, le está cobrando el proveedor. En todo, Sí. pues lo estará metiendo como un costo aparte. Sí, Como un ocurre, por proveedor, ejemplo, los talleres con los... un proveedor con los tuyo está Sí. cobrando por aportación a su scrap. Dice, sí, es correcto. Es decir, entiendo que le está cobrando esto para justificar ante el scrap del proveedor. A mí me parece muy honesto. Pero un proveedor, es que no lo entiendo muy bien. La pregunta no es ser un En proveedor. principio, un consumidor Vale, de un producto que va en envase. sí, Él, que le vende ese producto, Sí. le cobra lo que le cobra, o sea, envase a envase, lo que le cobra ese scrap. Y se vale. lo difiere en la factura. Sí, claro. ¿Es correcto? Claro, sí, es ¿Cómo que que no? eso, por ejemplo, existe la posibilidad de lo que decíamos antes de la información en factura y luego hay, o sea, sí que tienes que tener esa información de tu aportación al scrap y luego ya el repercutirlo o no, eso ya depende de cada uno. Lo suyo es que lo repercute. Claro, efectivamente, pero sí que, o sea, sí que la ley te establece eso, que tiene que aparecer en factura tu aportación y luego ya la repercusión, eso ya cada uno es un tema comercial que cada uno puede hacer lo que quiera. Pero Incluso, además, otra cuestión que además no lo hemos abordado en ningún momento, los propios gestores también podemos poner en el mercado envases. pues se aplica a fin de condición de residuo. Ya puedes poner tú, depende qué flujos lo pongas en el mercado, al siguiente eslabón de la cadena puedes utilizar perfectamente envase film para retractilar. Vale. Tú eres poseedor también. Claro, eso es lo que pasa que eso hicimos cuando salió la norma, que al principio decíamos los gestores, lo del tema, bueno, pues cuando llevas una bala, por ejemplo, a fábrica, que te pase el Aquí en alambre. Rioja, por ejemplo, lo quitaron. Cuando salió lo de, Claro, lo de la declaración anual, claro. en Rioja se consultó y dijeron que no. Pues entonces, además pedimos una interpretación jurídica, un despacho, y no se consideraba envase porque no es un producto. Estamos envasando un residuo. Entonces, bueno, pues esta... Yo creo haber escuchado eso, que no aplicaba. Claro, no aplicaba, pero porque no estamos poniendo en el mercado un producto, estamos poniendo en el mercado un residuo. Entonces, porque claro, nosotros cuando sale decimos, pues eso es lo que dices tú, el fil de las balas, digo, perdón, el alambre, por ejemplo. Pero sí que dicen que si, por ejemplo, si aplicamos el fin de condición de residuo, entonces ya sí seríamos envasadores, porque ya estamos mandando un producto, no un residuo. Son las vueltas de tuerca. No, sabes el discurso que te ponen delante que lo entiendas, no tiene. Pero bueno, aquí porque tenemos una norma y luego tenemos 10 años para adaptarnos. O sea, es que tiene su tela. Bueno, y cuando te adaptas, pues te sale otra. Porque además, deciros que, por ejemplo, ahora está encima de la mesa el Real Decreto, bueno, pues ahora mismo que no ha salido ni preborrador, pero el Ministerio tiene que abrir otra vez ley de residuos también para adaptar a unas normativas y Real Decreto de traslados también está el Ministerio para abrir. Que estamos ahí lo tenemos. Ves que nos aburrimos, ¿no? Sí. Nos comentan sobre el cobrar los costes del scrap al siguiente. Dice, ¿seguro que se puede cobrar los costes del scrap al siguiente? Tenía entendido que hay que informar, pero no cobrar. Creo que se puede. En esto, de todas maneras, en cuanto a más información lo pueden dar los scrap, pero sí que yo creo que puede ser, o sea, se puede repercutir. Pero esto sí que ya de esto sí que me pierdo un poco. Ya del scrap. Es que lo suyo, además, es decir, a Sí, tu sí, cuenta de resultados. Sí, cobrarlo como una línea aparte en la factura. Claro, tienes que pagar por eso y evidentemente tu producto, pues, inconscientemente, aunque él no quiera, págale más. Si no, tú pierdes dinero. Tiene más costes, por lo tanto, Sí que lo puedes cobrar, pero no lo puedes cobrar como, digamos, como subir al punto verde. No puedes poner que eso esté añadido en la factura al valor de lo que ya te costaba el producto. Sí, eso de todas maneras sí, eso sí que está establecido, además, esto de cómo tienen que ser, cómo tiene que aparecer en factura y demás, esto, pero que esto, los scraps que tienen información sobre ello. Por lo que he dicho antes, entonces no debería. Debería dividirlo en la factura. También es que lo hubiera dicho, la norma de cómo la factura de esto sí que no lo... La factura tiene que aparecer como tanto identificación, Claro. que no sume nada al cómputo global de la factura. Sí, que lo establecerás en el producto, sí, lo establecerás en el producto. Lo repercutes, pero no específicamente como una línea. Sí, no, el problema, como siempre, es que tenemos otra normativa que sí que te obliga a establecer gestión de residuos, pues igual en neumáticos, en aceite, residuos electrónicos, entonces claro, ahí tenemos ahí otra serie de circunstancias. Esos sí que permiten
No, de hecho lo establecen, de que tiene que figurar específicamente en las... Pero como estamos mezclando mucha normativa y cada vez tenemos un cacao más importante, yo, si no os importa, voy a permitir el paso a Ana y a Lucía y vamos a cerrar, más que nada porque estamos alargando la jornada, no queremos tampoco esto, pero como está siendo interesante, yo creo que merece la pena. Ana, te acabo de dar permiso para poder formular tu pregunta. Abre el micrófono si puedes. Hola, ¿me oís? Sí. Sí. Sí, mi pregunta es, bueno, no, está un poco fuera de esto, pero quería saber si las etiquetas identificativas de los productos se consideraban envase o no y entran dentro de la gestión de residuos. Desde de los palés a la etiqueta que va, por ejemplo, en el producto que llega al consumidor final. Sí, Las etiquetas sí, sí, las etiquetas sí. Lo que pasa es que te digo, es que estamos mezclando lo que es en sí, si se considera envase y que tienen que adherirse y demás como productor, y luego el tema de la gestión. Pero sí, lo que dice es que cuando, yo por lo que le entiendo es que genera etiquetas y que igual le quedan obsoletas o fuera de catalogación, las que sean. Y eso lo tiene que gestionar como residuo. Bueno, yo entiendo. No, pero no, por ejemplo, es que esto, por ejemplo, ahora nos entra la duda porque del producto que llega al consumidor final y no lleva ningún tipo de embalaje, nada más que la etiqueta. Si yo tengo, por ejemplo, que indicar al cliente final dónde tiene que depositar esa etiqueta o no, y no lleva nada más de embalaje el producto, nada más que la etiqueta identificativa del producto, en bruto, una etiqueta pero adhesiva. Papel. Sí. Que puede ser de PVC o puede ser de papel, pero si el producto no lleva nada, no es un envase, solo lleva la etiqueta identificativa, si entra dentro de la gestión de residuos. Que se tiene que... Sí, claro, o sea, si es lo primero que clasificar si es un envase o no es un envase en la etiqueta. Exactamente. La cuestión es a contestar es, ¿la etiqueta es un envase? Yo lo digo desde el no conocimiento, con lo cual no tiene sentido, pero yo creo que sí es. Estaba buscando lo que tienen como por... Pero tampoco es eso. Es que lo estaba buscando ahora mismo lo de la definición. Almacenar, informar para tener una mercancía. Yo creo que si informa, entiendo que sí que será... Es que estaba buscando... No, yo tampoco lo tengo claro, pero... Mira, aquí en la definición que te establece el Real Decreto, ¿no? Te dice... Sí, eso lo leí, pero a mí no me acaba de quedar claro. Vale, te dice, por ejemplo, lo de las etiquetas, te dice, los elementos del envase y elementos celulares integrados en él se considerarán parte del envase al que van unidos. No, pero no es el caso. Claro, directamente colgados del producto atados que desempeñan un parte integrante del producto. No sé, aquí ya... Esto es más cuestión de productores, más de gestores. Está rizando. Claro, ya. Un neumático con pegatina identificativa, por ejemplo. Entonces no sería un envase. ¿Un qué? Un neumático. Bueno, un neumático vas a comprarlo, tiene una pegatina que te pone las características del neumático y va aplicada directamente al producto. Sí, pero el neumático normalmente te viene en un palé. Sí, pero yo no estoy hablando del palet, yo estoy hablando de la etiqueta. El palet ya sé que es un embalaje, pero la etiqueta en sí, porque nosotros no lo consideramos como envase. Perfecto, sí. Es una muy buena pregunta. Pues eso ya te digo, más de productor que de gestor. Igual lo intentamos, si te parece, Ana, lo intentamos revisar y con lo que sea te informamos. Perfecto, vale, muchas gracias. Perfecto, pues nada, creo nos hemos pasado la hora, pero creo que ha sido lo suficientemente aclaratorio. Gloria, 1.000.000 de gracias. A ti también, Julio, por todas las aclaraciones que nos habéis aportado, que creo que habéis arrojado mucha luz. Y bueno, pues como siempre, pues a vuestra entera disposición para lo que podáis necesitar en la Federación. Y de nuevo, Gloria, muchísimas gracias a ti y a Rafacar por todo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muy bien.